Suscríbete a la Panterita. Ustedes Tenemos que realizar la gestión que tenemos pendiente. olvidándose que ella lo expuso. Ella estaba enojada. Ella estaba enojada. Error mío, dijo la diputada Roya Torres. Es mi primer escándalo nacional, dice. Y vaya escándalo, 9.500.000 guaraníes mensuales. A devolver la plata y que te intervenga la fiscalía. ¿Qué están esperando ante estos hechos? Y todavía quedan más hijos que siguen atornillados al cargo. La hija de Adorno, que creo que son 2, 3, la hija de Cleto Jiménez, que dijeron que iban a renunciar las hijas, y creo que hay una madre también por ahí. Y no olvidemos a la hija del vicepresidente de la República, 18 millones de guaraníes. Indignados ellos, no, indignado el pueblo. ¿Qué les pasa? ¡Que viva el Paraguay! Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Aplausos, señores, lo recibimos hoy. Se suma al Cardinal Deportivo 2024. Johnny González. Ya, mira, vos sabés que los perros enseguida No, habrán. claro, el que está en radio. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Saludos para todos. Habrá empezado. Che, no hay corporación. Sí. Y vos sabés que el oyente chismoso también es. Claro. Le encanta esos temas de fichaje. Se mueve fulano, se fue a tal radio. Es que consultan. ¿Quién va a ir? ¿Dónde va a ir fulano? Sí. Y más de uno habrá levantado el volumen un poquito Sí, más. ¿Verdad? sí, A ver, sí. ¿quién No, y es? los colegas chismosos. ¡Ah! Los colegas chismosos. Y ¿sabes qué? Hice cortita. Porque estamos en televisión nomás. Si estábamos en radio, ¿sabes que hacía un show para matarle de curiosidad? Y para más iba a hacer un preámbulo así de... Tomamos la decisión, fue dura, la empresa, pero trae a un profesional. ¿Vos sabés cómo iban a... ¿Quién le dio a Ariel, a Federico? ¡Ja! Y los Pescamboy que hay, ¡ja! Que están esperando agarrar este puestito acá. ¡Ja! ¿Verdad, Fabio? Sí, Déjame que yo te sí. diga, hermano Sí, querido. sí. Están esperando que te agarre, no sé, dengue, cualquier cosa. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro, mi querido señor Cham. Usted siempre impasible. ¿Y cómo sería? Inquebrantable. Inquebrantable. Y estas cosas que tiene el fútbol, por ejemplo, ayer ya se hablaba de la inminente ida de Romaña y ahora la pregunta es, si bien está para irse a San Lorenzo, ¿va a poder irse o no? Pero esta es una inhibición más de la que ya Claro, tiene. y si Porque no- tiene una de $1.500.000 y ahora se suma una de $600.000 por el pago de justamente de Adam Vareiro, ¿verdad? Así que realmente no sé, porque Romaña ayer se despidió, dijo que le seduce lo de la Copa Libertadores de San Lorenzo Almagro. Yo ya no sé el hincha Olimpia cómo va a tomar esto, ¿verdad? Claro, porque es el apuntado por chiquillarse para que sea el zaguero, para que se quede, ya lo conoce, quiere trabajar con él, entiende que estando fino, estando bien físicamente, puede ser un hombre importante en la defensa de Olimpia, pero sin embargo con esto, inclusive él ya hablando maravillas realmente para la afición de San Lorenzo de Almagro. Mira los mensajes que ya, perdón, que hay acá. Bienvenido, Johnny. Chau, Federico. ¿Qué pasó con Sepul? No. Aclaramos que Johnny viene en carácter de visitante. De invitado. De invitado. Ahí, gracias por esa es la expresión correcta. Invitado, porque el mes de enero pues salen de vacaciones los muchachos. Entonces, Ariel está de vacaciones, Federico está de vacaciones también. Y como está muy Johnny cerca es también. panelista de los Super panelista. Sí, Mucha no, experiencia, claro. ¿no? Bueno, Johnny, a ver, hermano querido, contanos las noticias referentes a... Y hoy vamos a entrar, justo viniste hoy, Johnny, porque hoy entramos con un tema bastante fuerte, tema que vamos a seguir debatiendo, que arrancó ayer, pero que se quedó por el camino. Tema de Olimpia, Libertad, Cerro Porteño. Alejandro Silva, le dan la bienvenida oficial a Alejandro Silva en Libertad. ¿Querés leer eso, Fabio, por favor? Sí, Bienvenido porque- a la huerta, dice. Sí, porque él ya participó de la
actividad matinal que tuvo Libertad al comienzo de las actividades del equipo gumarelo, y de esta manera entonces se hace oficial a partir de hoy la presencia de Ale Silva. Bienvenido a la huerta, Ale. Alejandro Silva se suma a la familia gumarela. Bienvenido, Alejandro Silva, dice donde está la postal y la foto ya con la camiseta de Libertad por parte del ex Olimpia, que de esta manera entonces ya es jugador oficialmente del gumarelo, el campeón 2023. Esto es de hoy, ¿verdad? Sí, hoy. Ahora, ¿no? 11:07 minutos. Sí. Y antes ya se filtraba justamente esta foto que vemos en imágenes en ABC Ahí está. TV, junto con Elvio Vera. La historia de Elvio Vera, que vuelve luego de su paso exitoso por Ameliano, junto a, creo que es Campuzano. ¿verdad? Sí, es Campo. ¿Y será Y los que tres. Elvio tiene posibilidad de arrancar de titular? En esa posición. Elvio no. Yo ¿Eh? creo que... Alejandro Silva sí. No, tampoco. Tampoco Ale Silva. Yo creo que Ale va a pelear con el demonio. El puesto que deja vacante Tito. Déjame decirte que yo creo que Ale Silva arranca de titular. Por el medio. Sí, esa línea yo de creo tres. que como punta por derecha. No, y justamente por eso. Yo creo que, objetivamente hablando, el Alejandro Silva con más años se vuelve más interno. Por una cuestión lógica, vas perdiendo explosión, y pero claro, vas ganando... Juega más pausado. Claro, pero ¿qué pasa? En ese sector medio, Libertad está muy poblado. O sea, él va a tener, entre comillas, menos competencia en un mano a mano con el demonio, porque Tito Villalba no está. Si Tito estaba sano... Ahora, si arranca bien la temporada, o sea, hace buena la pretemporada y arranca Antonio Vareiro, es un jugador desequilibrante, mucho más explosivo hoy que Alejandro Silva, hoy. Pero no sabemos si Alejandro Silva, incentivado, haciendo una buena pretemporada, con todos los cuidados que requiere un jugador que esté enchufado, como se suele decir. Vamos a hablar bien claro. Enchufado. Lo que Me pasa... parece que Alejandro Silva es desequilibrante, es muy buen jugador. Pero fíjate que ayer hablábamos justamente de esos dos partidos muy mágicos que tuvo Olimpia. Y Alejandro Silva jugó de lateral derecho, o sea, el puesto donde menos se siente cómodo en este momento. A mí nunca me convenció lo de volante central. Pero él va a terminar jugando allí. El Olimpia campeón de hace 2 años fue con Alejandro Silva jugando de volante Lo central. que pasa es que le favorece el jugar más por dentro porque tiene un panorama mejor del campo de juego. Y No, ella yo es lo veo ahora, más como, viste o sea, que antes era explosivo. Entonces quiere decir que yo me quedé con el Alejandro Silva Claro, en 2013, sí, ¿verdad? sí. Claro. Él ya pero es- fíjate, Bruno, que el Alejandro Silva, y Johnny va a recordar porque siguió toda esa campaña del 2022, fue muy bueno. O sea, Julio Cáceres, cuando se lesiona a Richard en una gira de la selección en Marruecos, o sea, contra Marruecos en España, cuando se habla de esto de que en la crisis vos encontrás una oportunidad. Olimpia venía muy mal porque Ale jugaba por derecha, Richard Marcos. con Vampeta, y por izquierda estaba Tito Torre o Hugo Fernández, un cuarto volante. Cuando se lesiona a Richard, Olimpia encuentra una solución, lo mete a Alejandro Silva por el medio, a Fernando Cardoso, que estaba jugando como cuarto volante por izquierda, lo manda por derecha y lo insertan a Hugo Fernández. Y ese es el mediocampo con Derlis, más un delantero que podía ser Paiva o Brian. Olimpia encuentra el equipo que mete esa enorme racha para ser campeón. O sea, con el paso del tiempo, Alejandro Silva va a ser más menos explosivo, más cerebral, que el que vos recordás de aquel 2013 o alguna que otra corrida. Este año, Chiqui lo tuvo que utilizar, o sea, el año pasado lo tuvo que utilizar de forma improvisada, ya que ustedes citaban lo de Romaña, porque fue una de las frases que dejó Arce el año pasado. Él juega porque yo no puedo jugar, algo más o menos desde ese lado. Pero yo creo que en Libertad, Alejandro tiene más competencia en su Puesto natural que va de a ser hoy. natural ahora. Desde hoy, ¿verdad? Y Sí. tiene menos competencia en el puesto donde él se destacó e impactó en el fútbol O paraguayo. sea que jugando él de volante por derecha o extremo por derecha, volante extremo, Sí, ¿verdad? Va a tener uno solo en la fila que es Demonio Vareiro. correcto. Sí. Sin embargo, si él va como volante de marca, volante central, él Sí. como nosotros le decimos el doble 6, ¿verdad? Sí. En Doble Argentina 6 le dicen el doble 5 o el interno. o el interno, Sí. ¿verdad? Con 3 volantes internos, Claro, ¿verdad? Con 3 volantes internos, Él- ¿verdad? él jugó a la derecha ahí. Ahí la fila es más larga. Ustedes larga. conocen la historia de Rodrigo de Boes. Creo que ya conté acá, o no sé si fue en el canal de transmisión de Champions. Vos sabés que Rodrigo de Boes, el jugador del Real Madrid, que estaba en Santos, y antes pues lo habían comprado a Vinicius. Y en esa época estaba Benzema, estaba Benzema, ¿verdad? Creo que estaba Cristiano Ronaldo todavía. Estaba
sea, tenía un plantelazo, un equipazo tenía Real Madrid. Lo compran a Vinicius, que ustedes recordarán también que se reían de él, los compañeros, él quería hacer la bicicleta, no le salía. Bueno, comenzó a aprender a jugar muy bien Vinicius y jugaba como extremo por izquierda, ¿verdad? Entonces cuando Real Madrid decide comprarle a Rodrigo de Goes, dice que don Carlos Ancelotti lo llama a Rodrigo y le dice le pregunta a Rodrigo, ¿vos de qué jugás? Le dice, vos jugás, vos no tendrías problema de jugar de punta ¿por qué punta querés jugar? ¿Por punta por derecha, punta por izquierda? ¿Dónde querés jugar? Y cuenta el propio Rodrigo de Goes, cuenta que él se avivó, él dijo, espera, yo, así como Vinicio está jugando ahora, de extremo por izquierda, yo no voy a jugar. Entonces yo le dije al profe, yo me muevo bien por derecha, pero realmente yo por izquierda juego mejor. O sea, yo quería jugar por izquierda. Entonces dice que le dice a Ancelotti, no, yo voy a ir, juego de extremo por derecha. Entonces lo contratan y le hacen jugar ahí. Y él termina jugando más partidos, inclusive hoy día Rodrigo de Goes es titular. Sí. Hoy hay un tridente ofensivo, es Rodrigo de Goes, Vinicius y el 9. Y el 9. Claro. ¿Es así? Y por eso te digo, yo me quedé escuchándote cuando decía enchufado. Porque quieras o no, en esta rivalidad muy evidente de lo que significa Olimpia, Libertad, Libertad, Olimpia, yo no creo que Alejandro Silva haya jugado desganado, como mucha gente de la Olimpia cree. Sí, pero motivado en la Libertadores es una cosa, jugar es que todo en el torneo es otra cosa. Por eso se habló mucho cuando viste enchufado. Sí, y no, capaz, el Alejandro Silva, versión 2022 del Olimpia, ya, si le decía, jugame por la raya, iba a decir, no, yo no estoy para ahora. Y no solamente eso, agregale que él, siendo Alejandro Silva, sin exigirse demasiado en la semana, jugaba a fin de semana. Claro, pero también él tenía un estatus en ese vestuario, en ese plantel, mientras que acá... Claro, va a competir de igual a igual. No solamente competir, están otros caciques. Él tiene que insertarse a un grupo. Ayer hablamos del tema del armado. Cacique futbolístico, ¿verdad? Desde ese lado, yo creo que en Libertad, no sé si el propio Galeano, pero otro le podrá decir, mira, yo entiendo que ahora querés jugar más por el medio, pero tenés que hacer el esfuerzo. Además, a lo que vos contabas de la anécdota, trata de ser acá como interno. Vuelve Hugo Martínez. Está Campuzano. Campuzano está vamos al último equipo, el que terminó el año pasado. Sí. El tridente de volantes era: a la derecha jugaba Lucas Sanabria, siendo zurdo, a la derecha Campuzano y a la izquierda Merlini. Claro. Ese era el tridente de volantes internos de Libertad. Y arriba Antonio Vareiro jugaba porque estaba lesionado Tito, Tacuara, y por izquierda ahí muchas veces alternaba. Algunas veces jugaba Matías, inclusive de volante por izquierda. Era el puesto de Lorenzo Melgarejo hasta que se lesionó él. Pero inclusive el Escano. Muchacho, Libertad tiene un plantelazo, ¿será? Libertad tiene... Espérenme un ratito. Regi Márquez, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Finalmente se cerró el fichaje estrella de ustedes. Sí, hoy estaría presentando Néstor Camacho y por suerte pudimos convencerle, ¿no? Uh-huh. Claro que con plata y con amistad, ¿no? Uh-huh. Pero por suerte pudimos convencerle a venir al proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es bueno saber que jugadores como Oscar Ruiz, Camacho, que son mis representados, confían en mi proyecto. Eso es lo que me pone más contento, ¿no? Jugadores que podemos decir estrella dentro de Paraguay, que estén en Tacuarí confiando en mi proceso, en mi proyecto, y eso es lo que me pone más contento, Bruno. Regis, entonces Tacuarí puede ser un equipo peligroso. ¿En qué sentido? No sé quién es tu centro delantero, pero podemos ver el Tacuarí que se defiende, pero que cuando ataca lo hace con rapidez, porque yo lo recuerdo a Camacho cuando jugaba en Rubioñú, con el perdón del término, ¿verdad? Denominado equipo chico.
¿Se acuerdan de ese Rubio Ñu? Era letal. Te jugaba de contragolpe, te jugaba muy bien al fútbol también por momentos. Rubio Ñu, ¿se acuerdan, verdad, del Rubio Ñu de Camacho? ¿Verdad? Sí. Entonces, vos lo tenés ya a Cureí Ruiz, lo tenés a Camacho. ¿Quiénes son tus otros delanteros? Patito Verdú, que traemos ahora, Ortega, y estamos en conversación con Bobadilla. Después tiene Delis Rodríguez, tiene Valdeci, tiene jugadores de buen pie y detrás también ahora con Cristian Jiménez, con Cristian Núñez de volante, Paredes que siempre anduvo bien, Rodney, o sea, Marcos Cáceres, o sea, tenemos un plantel hoy importante y creo que podremos principalmente primeiro semestre pelear o título, porque como también podemos quedar en último en fútbol, ¿no? Pero por los nombres que tenemos, hacer cosas importantes, ¿no? Regis, con respecto a otro jugador que pertenece a Tacuary, Alfredo Amarilla, estuvo en Arsenal de Sarandí, ¿él vuelve al plantel o va a ser nuevamente cedido? Ya está en plantel, pero tenemos una propuesta para que se vaya a jugar Libertadores. Y si llegamos al acuerdo económico del préstamo, le prestaríamos, porque es un jugador que necesita, creo que un poco más de rodaje. Pero este va a ser un jugadorazo y va a ser un jugador muy valioso para Tacuary, ¿no? Aurora pero de Bolivia. Infelizmente, como estamos jugando por descenso siempre, dificulta un poco más poner a los jóvenes, ¿no? Aurora es lo que tenemos propuesto de Bolivia. Regis, ¿es cierto que $100,000 piden por él para el préstamo? Sí. Pero estamos negociando un poco menos. Pero es que tenemos que valorar también, de la misma manera que estamos pagando alto para traer los jugadores, también tenemos que valorar los jugadores y claro, prestar. A mí me parece que no es... O sea, por $100,000 prestarle a un jugador que te puede ser útil en el año, en todo caso subirle un poquito más el sueldo y que se quede. Y a Bolivia, Regi, no entiendo. No, pero dice que va a ir justamente por ese dinero. No, pero juega ¿Va una a jugar Copa Libertadores? Y después le puteás a Zapag, hermano, y vos le estás vendiendo un jugador a Bolivia. Déjate de joder, Regi. No, en serio te digo, ¿cómo? ¿Sabes qué decir que Zapag, si nos trae un delantero que le vas a ganar después me salí que va a prestarle a un jugador a Bolivia? ¿Sabes qué? Disculpame, pero neta no estoy contigo. Y Pon, vos narraste algún partido Tacuary y Cerro Porteño este año? Claro año que pasado? sí. No, pero ¿O vos... estaba de vacaciones? Pero como vos siempre? vas a... No, ¿qué vacaciones? Claro que transmití. Me vas a decir que Cerro no le ¿Qué ganó a pasó? Tacuary. ¿Y cómo fue los Pero resultados? después le puteás a Zapag y después agarrá y vender un jugador a Bolivia, prestá un jugador a Bolivia, déjate de joder. Por favor. Sí, pero somos Tacuary, tranquilo, dame... Si yo tengo 20 años como papá en este tema acá... Pagale más a este jugador si es bueno. 20... Vos me decís que es muy bueno, que es un jugadorazo, que va a ser muy útil. Pagale un poco más y que se quede, porque... Pero prestarle a Bolivia, o sea, a Aurora de Bolivia, no sé, por $100,000, no sé. Te doy yo los $100,000 si quieres. Sí. No, en serio, es una migaja para... Si ustedes cuánto van a cobrar este año en No, la pero televisión. no es un jugador que hoy está teniendo, o sea, tiene en cuenta el director técnico entre los tres primeros. Acordate que ahí traemos Cristian Núñez, tiene Paredes, tiene a Rodney adelante de él, ¿no? Y tenemos a Lucas Romero, otros chicos más jóvenes. O sea, también tenerle ahí por tener y no dar minutos es más estúpido, ¿me entiendes? Ah, bueno, pero hubiésemos empezado por ahí, o sea que en la fila él está cuarto. Sí, en cuarto... ahí te conviene más entonces sí. Pero el quinto te es más joven, ¿no? Ah, no, ahí cambia la historia. Yo pensé que o era un jugador titular o ahí seca, pero... No, si es titular, mejor, no. Es mejor prestarlo que tenga minutos y... Pero claro, te digo nomás que no queda bien lo de Bolivia, sí. ¿verdad? O sea, ahí pues te baja mucho tu caché, después sí que Cerro tiene que entrar un delantero, porque si sí, no le van a... pero espera un minuto. Acá quien vino pedir para irse y pedir por favor para ir, y yo no voy a trancar el propio jugador, yo no puedo ser hijo de puta con el jugador. El jugador quiere irse,
¿Y qué cree que yo haga? Que No. yo sea... O sea, lo que vos dijiste, las cosas que yo puteo los otros clubes, yo no puedo hacer lo mismo. Si el jugador quiere ir, va a cobrar más, quer jugar en la Libertadores, todo, bueno, y no va a ser utilizado en 100%, yo creo que es justo para los dos. Ujú. Sí, ¿no? ¿Entendés? Ahora tiene lógica. Pero lo que ahora está- vuelvo a decirte, dame los 20 años de Zapá, con mucho menos plata, yo, ¿sabes qué? Con la mitad de la plata que gastó Zapá, yo te aseguro mejores torneos. Y la otra mitad, con mitad de la plata de Zapá, yo hago mejores torneos que Cerro Porteño. Y la otra mitad yo gasto en mujeres. Bueno, está bien. Johnny, ¿qué pasa? Sí, le quiero consultar a Regis. Regis, ¿es cierto que Olimpia no hizo ninguna oferta formal en papeles por respeto a Horacio Cartes en el caso de Matías Espinosa? No. Vamos a aclarar este tema de respeto de Cartes. Me salieron puteando de todo lado, ¿no? Yo creo que por eso, pero no dije por eso. Yo creo que sí consultaron, ok, nos consultaron, me consultaron por Matías y por Sanabria, ok, pero querían esperar o que pasara al final con Libertad. O sea, eles não queriam entrar na competição com Libertad, ou porque Olimpia se meteu, Libertad ia poner mais plata. O sea, o que Olimpia não queria, eu creio que era isso, não? Então, se Olimpia me pediu que depois que resolvera tudo com Libertad, se não arreglássemos, que diéramos la prioridad. ¿Me entiendes? Eso, o sea que hablando mal y pronto, pero sí Olimpia... hubo una consulta, No, hubo sondeos y preguntas, pero Olimpia no quiso entrar en puja con Libertad. Y yo creo que eso, porque no me hicieron la propuesta formalmente, ¿eh? Sí, está bien. Otro tema, nombraste, Regis, a Bobadilla, Raúl Bobadilla. ¿Cómo están las cosas ahora por ahí? ¿Avanzó algo o la posibilidad de traerlo? Y la verdad, Ricky Valencia, el gerente deportivo, está hablando con él y no sé cómo está. Pero yo te digo así, hoy el plantel de Tacuarí está casi completo, ¿no? Si vienen más jugadores, ahí ya sería más por o clase AAA, o una apuesta importante que podemos valorar y tratar de negociar adelante, o algunos representados que son míos y yo tengo que poner en un club, ¿no? Pero yo creo que hoy ya estamos 99% cerrados y ahora yo te hago una pregunta, porque usted es periodista, después es muy fácil hablar con el equipo y empieza a perder, ¿no? O ganar, ¿no? Pero en serio pregunto, ¿o qué parece a ustedes hoy el plantel de Tacuarí? Y como terminó muy bien, después de lo que terminó y traerlo a Camacho... ¿Vos decís que le va a ganar al Cerro de Bien. Zapac este año? ¿Y si empatamos con equipo mucho peor? Empatamos los dos de locales con Sirven y creo que un equipo, un plantel mucho peor. Zapac entiende. Además, Bobadilla se fue. Bobadilla hizo todos los goles que podía contra Tacuarí. Zapac entiende de fútbol, Regis. Como yo entiendo de NAFTA. ¿Cómo? Como yo entiendo de NAFTA. Ah. Ele entende de fútbol. O sea, Pero entonces Bruno, no- usted hace esta pregunta, pero o tipo está hace 20 años. Pero una deuda de 60 millones. Pero Zapaga ahora tiene Logró aún... ¿qué títulos importantes logró? No, no, Desde nada. que yo soy gerenciador, Internacionalmente ganamos no. lo mismo, como yo ya hablé. O sea, usted sabe, usted tiene miedo de decir, pero Tito, como directivo de fútbol... No, no no tenemos sé. miedo, solemos decir que está mal. ¿Vos si vos compras un club, vos levarías A a ver. Zapá? Esa es la pregunta que yo te hago, para manejar. Él es un empresario que tiene, por supuesto, tiene mucho poder económico, ¿verdad? Por eso aguanta lo de Cerro Claro, porque Porteño. sus hermanos laburan, porque sus hermanos le tiraron en Cerro Porteño para no romper la bola en las empresas. Pero creo que está, soy yo. siempre para mí estuvo mal rodeado. O sea, ese fue el problema y él comete un error porque
si vos sos presidente de Cerro, sos presidente del Olimpia, tenés que dedicarte full time, o sea, tiempo completo al club. Estoy de acuerdo. Entonces, Bruno, y ese porque es el error que siempre Zapag tuvo. Él no se Bruno, dedica quando a você hacerlo está mal 100%. rodeado, el culpable sos vos. Vos sos la cabeza. Si las personas que yo pongo en Tacuarí laburan mal, yo soy el responsable, ¿o no? Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, Ah, vos porque vas a ser responsable. no es ni chicha ni limonada, o sea, él no es un presidente presente activo, ¿verdad? Entonces, No, él utiliza mucho más a Cerro Porteño que Cerro a él, eso está muy claro. y lo segundo es que si no vas a estar, vamos a suponer que vas a ser tipo presidente de Europa, no sé, Florentino Pérez, hacete asesorar por gente que realmente haga bien los deberes, o sea, un gerente deportivo bien, o sea, ese es el problema, por eso que Zapag hace mucho viene fracasando. Imagínate, antes por lo menos ganaba algún que otro título a nivel local, pero últimamente ni siquiera eso, ¿verdad? Pero Bruno, el problema, o que más me enoja de Zapag, primero que no cumple con nada, ¿no? Después que vende uno a los hinchas. Pero que más, o que así, la cosa que más me enoja de Zapag es cómo le convenció a los hinchas de Cerro a ser perdedores también, ¿sabe? Vos hablas hoy con un hincha de Cerro y el tipo está feliz por su estadio, está feliz no es así. Porque vendió un jugador, porque vendió formativa, pero el tipo ya no habla más de sé títulos. con quién Cerrita hablaba vos, pero el Cerrita yo mira, te aseguro que yo he visto 10 audio WhatsApp, 9 van a putear contra Zapag. No están Entonces contentos yo tenía ellos. razón hace 10 años. El O sea, yo tengo Cerrita, razón hace 10 años. Regi, el Cerrita no está contento con Cerro, hermano querido. Está muy insatisfecho. Y el problema es que no todos se van a votar en Cerro. En Cerro vos sabés que, así como los clubes, las elecciones son muy complicadas. Es muy difícil tumbarlas a los presidentes de los clubes. Porque tienen los votos, tienen la barra, tienen su gente que ya saben que le va a votar. Claro, no, y principalmente porque ele foi vivo e hizo deudas com Cerro Porteño que são impagáveis. Entonces nadie quiere agarrar hoy, nadie puede agarrar. Creo que solo Pentegil podría hoy ¿verdad? arriesgar esto, ¿no? No, sí, es que yo creo que tenemos más coincidencias, tenemos más coincidencias, porque para mí, sinceramente te digo, Zapag mientras no le dedique 100% y él no esté ahí en el club, a mí me parece muy difícil, inclusive te voy a dar como muestra, vale, un botón se suele decir. ¿Qué pasó con Bernis? Bernie era un hombre del departamento fútbol de Cerro Porteño, pero él estaba más en la política y hoy él está en el jurado de enjuiciamiento en la magistratura, ¿verdad? En el GEM, él estaba haciendo su campaña, él estaba en otra cosa, había renunciado, se fue, no le interesó. Y esa es la gente que no le dedica realmente, o sea, no es un apasionado del fútbol, que vos le decías, no, este es un gerente, este vive 24 horas en el club, este entiende de fútbol, y al entender vos de fútbol tenés menos margen claro que te vas a equivocar, pero te vas a equivocar menos hasta que va a llegar un momento en el que sí le vas a encontrar la vuelta al tema. Pero hace cuántos años que Zapag está y Cerro no despega futbolística, Cerro no logra cosas importantes. Pero o problema é que eles contratam amistades, não? Eu te dou exemplo de Taquari. Mi gerente desportiva é Rick Valinotti, vino de Guarani. Mi gerente de inferiores é Javier Acosta, que vino de Guarani. E vos sabe que eu era inimigo de Guarani, pero eu separo as coisas. O que é um profissional, eu não traje amigos e parentes para trabalhar comigo. ¿Me entendés? Porque eu trato de profissionalizar a Taquari. Claro, podemos nos equivocar. É um equipo chico, financeiramente não tem como pelear com Cerro, com Olimpia e com Libertad. Com Cerro sim, porque hace malas coisas, então se nos dá um pouco de margem, não? De pelear junto. Pero é assim, ó, mire que Cerro tem pessoas importantes como Rubero, não? Em la parte deportiva, e Ariel Martínez como la parte política, não? Pero ustedes saben que maneja Cerro Porteño desde que entró Zapag. ¿Me entiendes?
Usted sabe, usted fue periodista, usted fue muy buen periodista. ¿Y quién Entonces, maneja usted Cerro? sabe quién maneja Cerro. Ah, vos sabes, Bruno. ¿Para qué debo decir? ¿Y Juan José Zapag? No, ¿quién es Juan José? ¿Quién maneja Juan José desde que entró? ¿Quién? ¿Ariel Martínez? No, ¿Quién? Ariel Martínez no está. Saber quién es, abogado, o tipo que hace los contratos y el que habla de jugadores, o que trae jugadores, nada se hace en Cerro Porteño sin pasar por él. Lo que está bien es mano derecha de Zapá, ¿entendés? Con eso no digo nada mal, pero que ponga la cara también cuando pegar a Juan José, ¿no? Bueno, ¿Sabes de quién yo estoy hablando? No te haga de... yo sé, es que si vos no lo decís, yo ya aprendí que si el entrevistado no quiere decir, ¿por qué puta lo voy a decir yo? Decilo vos. Y te voy a decir, yo sí, tenés razón. Si vos me decís el nombre, Es que yo te voy a decir sí. vos sos periodista, vos No, podés porque me defenderte, pasó, yo te voy a no. contar una anécdota. Me pasó una vez que le llamé a la directora de registros, le dije, hay un problema, un quilombo en Olimpia, y ella me dijo, no, yo no quiero decir yo tal cosa, es perro, ladra, tiene cola, dice guau guau, pero no te puedo decir de qué raza es el perro. Y se me armó un quilombo. Yo dije, desde esa vez, porque siempre uno aprende en su profesión, dije, si el entrevistado no quiere decir es por algo, que lo diga él y después seguimos la charla. Porque si no es muy fácil decir, la famosa historia de, pasa mucho en la política, no lo dije yo, lo dijiste vos, ¿entendés? No Pero quiero vos- decir, pero vos vos lo no estás decís, diciendo. yo Pues viene creo carta que tiene documento personas- y vete vos. ¿Eh? Rubeiro é uma pessoa importante dentro de... Eu creio que Ariel também politicamente... o problema de Cerro Porteño é que o jurídico indica jogador, me entendeu? Zapá nunca está em sua oficina fora de Cerro, escute 500 campanhas. Quando você está 3 meses atrasado, difícil que um jogador queira ir a este clube, me entendeu? Pero ¿qué club a todo excepción eso de influencia Libertad? para contratar jugadores. Regi, ¿qué club a excepción de Libertad, que sabemos muy bien el dinero de dónde viene, que es de Cartes, qué club no debe 3 meses? Yo creo que los equipos chicos de Paraguay están todos al día. No. Guaraní debe mucho. Olimpia. No, Guaraní Olimpia. no considero Olimpia chico. paga, Olimpia paga cada 3 hablo meses. los chicos. ¿Eh? Olimpia un mes. Guaraní creo que 2. Cerro 3. Pero los chicos, por lo que yo sé, están cumpliendo, ¿me entiendes? Tacuarí está en los plazos, Ameliano por lo que yo sé paga, General Caballero por lo que yo sé paga. Trinidense me atrasados consta que y paga. para mí, Trinidense paga, siempre pagó, tipo muy serio, o sea... Bueno, pero hay que la valorar presión, otra cosa, la presión que otra tiene, cosa espera. que hay que valorar. Que No, los pero clubes la presión chicos que ustedes crecieron mucho, tienen Bruno. no es igual que la de Cerro Olimpia y Guaraní, te diré, y hasta Libertad. No es la misma presión y tampoco es el mismo dinero. Si tu presupuesto es de 600, 700 mil dólares, te quiero ver. Si vos como club chico te arreglas Sí. con la plata de la televisión. Los clubes grandes no se Está bien, arreglan yo con no la tengo plata de la televisión. pero yo no tengo la misma receita de Cerro Porteño y empaté 3 veces con ellos este año. Bueno, pero Entonces es un fracaso de Zapá. Regi, pero espera, ¿quién peleó el campeonato? Porque así como te dije lo de Zapag, que me parece que él no está presente y ese es un gran error y tampoco está bien rodeado de gente de fútbol, a lo largo de los años no ha tenido una persona o un técnico, por ejemplo, que allá, no sé, Chiqui llegó a estar en un momento haciendo bien los deberes, después lo terminaron sacando. ¿Te acordás que le hicieron un contrato de 4 años supuestamente y lo echaron en el año? Bueno, a lo que te quiero decir, con mucho respeto porque estamos debatiendo y hablamos de fútbol, me parece muy interesante. Sí. ¿A Libertad quién le llegó a pelear en algún momento el campeonato? Respondeme. Nadie. Cerro. Nadie. Cerro fue en algún momento nadie. y Cerro mismo tropezaba y le daba ventaja, pero el 1-2 fue Libertad Cerro. No fue Tacuarí, usted no estaba. Tacuarí estaba peleando por el descenso. No, pero yo no dije, año pasado yo declaré todo el año que peleábamos descenso y que ya estábamos descendidos, o sea, yo
Yo digo que podemos pelear con plantel de hoy, Bruno. Bueno, pero vos me ponele el ejemplo de que Tacuarí jugó contra Cerro y que Cerro no le pudo ganar. Pero eso puede pasar, pero Tacuarí no está peleando el campeonato, el que está peleando es Cerro. A eso me estoy yendo. Cierto, pero es obligación de Cerro Porteño ganar de Tacuarí, porque si no tuviera empatado no tres, es siempre la obligación. Pelearía, Manchester United a veces no le gana a Cerro Sheffield, Porteño. o sea, no sé. Manchester United no le gana a Sheffield, por decirte, no sé. Pasa en el fútbol, Sí, es que, pero si vos jugás... yo creo que la obligación es de Cerro ganar de Tacuarí. Por el presupuesto que tiene y por la receita Pero que vos tiene. sabés Porque que vos el hablar, fútbol no es solo presupuesto. Tacuarí no... O que yo creo, Bruno, que la plata es importante en fútbol, obvio. Pero la gestión también es importante, ¿me entendés? Vos con menos plata puede armar un equipo o un proceso mejor, eso nomás. No, estamos de acuerdo. ¿Sabes qué? A ver, para mí el error de Zapag es... Y el problema ahí es ya una cuestión de que él tiene que decir, bueno, yo no voy a seguir en Cerro porque no tengo tiempo. Y por lo visto que él no piensa así. Él dice, no, yo voy a seguir en Cerro. Hasta lo llegó a poner a su hermano, que era un florero. Raúl Zapag era un florero. Y vos lo sabés, Sí, y te lo digo, ya lo dije mucho antes. Hace mucho lo dije y él se había enojado conmigo y no me interesa, ¿verdad? Pero Raúl, él no era el presidente de Cerro. El presidente siempre siguió siendo Juan José Zapag. Pero él tampoco deja la institución. Y te voy a decir otra cosa más, mucho más profunda en Cerro Porteño. En Cerro Porteño pasa lo siguiente, que está bien, vamos a sacarla a Zapag. ¿A quién le das el club? ¿A quién le das el club? Porque se presentan el único que tiene, escúchame. Por las deudas que generó Zapag, está bien. El único que puede es Petengil. Bueno, es Petengil. Bueno, Petengil tiene tiempo para dedicarle a Cerro. Su hijo. No. Pero entiende 300 veces más de fútbol que... Bruno, hoy yo estaba hablando con un amigo mío cerrista que jugamos juntos hace mucho en Cerro Porteño. A ver, no me digan que se corta cuando se pone más interesante la... Una broma seria, ¿no? Pero mi amigo, mi hermano, la persona que me llevó en Cerro Porteño, pero Luis Lescano tomado llegó 2 veces en semifinal de Libertadores, con plata en casa. Sí, tenés razón. Esto es gestión. Claro, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero es yo que, no puedo, todo es que es lo Zapag no mismo. está. Y eso que yo quedo enojado. Perdimos título. Ano que viene vamos tener 32 refuerzos y los hinchas ya empiezan a creer en uno. No digas. El hincha Cerro está insatisfecho. El cuarto piso de la olla. No, está caliente. No es así. El hincha Cerro no come vidrio. Y Cerro es mucho más que eso. ¿Me entiendes? Claro. Cerro y Olimpia tienen que pelear todos los años título hasta la última fecha. Totalmente de acuerdo. Y si no pelean hasta la última fecha, es fracaso. Totalmente. No, es que, a ver, insisto otra vez, Zapag no está presente, pero tampoco deja el club. Y te voy a decir, el problema de la oposición es que se presenta y ellos mismos se impugnan, por ejemplo, o hacen mal sus listas. O sea, el problema también es la oposición, Regi. ¿Me está entendiendo? Sí, pero es como Efraín Alegre, un tipo que no te transmite un carajo, que vos le decís, tenía todo para ganarle y él no hizo una concertación. Vos hasta querés creer que el tipo es funcional otra vez a ciertos intereses, que él siempre está presente porque sabe que no va a ganar. Y está, y parece, no sé, vos le mirás y no... vos sabías que no iba a ganar y... Pero había gente que sí creía que esto, que tal cosa, y Cuba, pero Bruno, Cuba con su rebeldía. Bruno, yo creo que hoy Cerro no tiene una persona capaz de asumir estos 60 millones de dólares. O sea, o que pasa mucho con los clubes en Paraguay es que los presidentes generan la deuda para nunca más salir, ¿me entiendes? No, pero yo te voy a decir, yo no creo tampoco eso. Eso te digo, ¿sabes por qué? Porque el presidente que asuma... Va a decir, está bien, Juan José Zapag, vamos a hacer una auditoría primero. Segundo, vamos a ver cuánto te debemos. Y tercero,
vamos a hacer una financiación de tu préstamo y si querés demandarle al club vas a pasar la historia como demandante del Club Cerro Porteño y te vamos a ir pagando como podamos. Tampoco es tanto así. Ai, O sea, no es que... e você... O problema é que as deudas são ao banco. Hay deudas com banco. Pero hay los deudas con asumió Juan jugadores, José hay deudas- Zapaga. Ô, Bruto, Pero yo lo asumió compartiría Zapaga. que aprender muchas cosas que yo no sabía. ¿Eh? Yo como, no, pero no es solamente Zapata. Yo te doy un ejemplo. Yo me pongo hoy como gerenciador de Cerro Porteño, no aguento un minuto, porque la primera demanda que llega de FIFA de $600.000, ¿qué yo hago? ¿Y vas a correr? O sea, acordate que existe, claro, ¿me entendés? O sea, vos está hablando de deudas con banco, deudas, suposición que Zapá va a aceitar renegociar esta deuda en 10 años, porque no va. Pero ¿y las demandas que llegó por FIFA? Y bueno, pero... Que pero llega a Olimpia- $600.000 y se no paga, decime- perder 6 puntos. Y decime cómo Cardona hizo hasta ahora que le quedan 2 demandas y entre hoy y mañana está levantando la sanción de FIFA. Sí, pero Cardona es un tipo que trabaja casi 24 horas por Olimpia como Trovato. Y él gestiona, él va atrás de plata, él negocia, adelanta plata En acá, eso o estamos sea, de él se acuerdo. Por mueve. eso te digo, vuelvo a insistirte, vos podés decir que Trovato fue tal cosa, vos podés decir que Cardona es tal que es pelado, por decirte, no sé. Pero los tipos están 24 horas al día en el club, están viviendo, o sea, ellos hacen oficina Sí, por pensando en el eso. Club Olimpia. E aprende. E vos 24 horas por dia em clube, aprendes, Bruno. Se vos miraram na nota minha ano passado, que eu falava que eu queria jogar com jóvenes, que eu ia promocionar jóvenes, que eu ia vender jóvenes, todo. E quase descendi, e eu não cometo meu erro. Hoje, eu aprendi o quê? Que quem me vai salvar é Camacho, Marcos Cáceres, Oscar Ruiz, são os referentes. E aí, poner 2 ou 3 chicos, para tratar de vender y generar plata para el club. Pero yo cambié porque vos aprendés. No puedes ser un pelotudo de decir que sabe que no aprende nunca, ¿me entiendes? Regi, decime un poco, vos pegó en el fondo sos cerrista. O sea, vos, Me gusta vos- Cerro. Yo viví 10 años dentro de Cerro, pero me enojo con la hinchada, ¿me entiendes? No, que pero- cree que pero- este tipo es pero un entonces genio, como vos que sos- cree que este... No, yo no soy cerrista ni olimpista. Vos Yo sos era cerrista, vos y sos como cerrista porque empresario- te pasás hablando de Cerro y de Zapata. Vos pareces un hincha de Cerro. No. No, pero es que la verdad, oh Bruno, yo digo la verdad. Cuando yo putei a Recanati a Caríssimo Neto, yo no era olimpista tampoco. Claro que yo paso la vida hablando de Zapá. O tipo está 20 años en Cerro Porteño. ¿Qué quiere que yo hable de Penterril? Pero sos hincha de Cerro, por eso que te calienta, porque si no, no te hubiese calentado. No. Y No, te digo, no me gusta Cerro, vamos a hacer pero me una calienta cosa. que los hinchas en mi época puteaban porque no ganaban una Libertadores. Ahora los hinchas aplauden porque tienen un estadio, anda cagado. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a cortar contigo y voy a hacer un sondeo. Te puedo asegurar que los hinchas de Cerro Você vai me dar uma razão. no Me están vão dar uma razão contentos. porque yo salgo en la calle y ya me piden fotos los hinchas de Cerro. Pero escúchame, a mí yo no lo me que quiero. interesa ese lado de tu vida. Vos pues querés ser fashion, querés ser cofarandulero. No. Escúchame una cosa. Yo No, lo que te porque digo... Vos yo... mismo pediste foto para mí cuando era pelado y gordo. Ahora No, soy no. flaco y tiré pelo Estamos y ya, todos ya locos. no me No, hace caso. yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir lo siguiente. Zapac, vos decís que el hincha de Cerro está contento, que no, que por el estadio, que Zapac como que le engatusa cada año, le da el verso de tal cosa, que además trae los refuerzos. Yo te puedo decir, estoy casi seguro que el hincha de Cerro está... Te digo que no está contento y este año van a mirar con lupa. Si Cerro no llega a salir campeón del torneo de apertura, arde Troya, Regis. Se arma un quilombo, en serio te estoy diciendo. El hincha de Cerro hace... ¿Y qué? Son 4 campeonatos que Cerro no está ganando el campeonato, que no gana el título. No es así no va como a vos ganar, estás si diciendo Libertad- que... si ¿Sabes qué? Vos como decís que parece que los hinchas de Cerro son todos como nuestros ancestros antes, ¿verdad? Que venían los españoles, les mostraban el espejito, ¡ay! Y se ponían felices. No, no es así.
Yo creo lo que vos está hablando porque hoy los hinchas que yo encuentro en la calle ya me dan razón, ¿no? Pero hace 10 años me puteo. Ahora después de 10 años me dan razón. Bueno, qué debate, hermano querido. Qué pucha. Pero a mí no me... Vos había sido cerrista, enfermo había sido Sosera. ¿Qué va? Ahora, yo ya te psicologué y ya sé que vos sos cerrista jatazo había sido. ¿Cómo se dice en portugués? Dani, ayúdame, hermano. Este es un cerrista, ¿qué pucha será? Déjate de joder. Falta que se vaya a la... No soy. No, falta que te vaya a la bandeja norte. Mi adolescencia ahí, pero después aprendí a querer a Olimpia como empresario. Y yo soy profesional, ¿no? Está bien. No, vos te haces hincha de... si mañana yo te digo, vamos al Sport Baracayú, que te va a comprar 5 jugadores por $5 millones, vos sos en Baracayú. Así nomás. ¿Qué puta, ¿sabes qué? De cabeza. Chao, Regi, un abrazo. Ya está, suerte, chao. Adiós. Regi Márquez, representante de jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Déjenme 10, 15 audio WhatsApp. No es así como dice él. En Petrosur, carga nafta 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Este mes, enero Kenton. Sí, enero Kenton, porque siguen los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consultas al 0976101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Vos tenés algo, Fabio, y después vamos ya al audio WhatsApp, poco será. Estuvo caliente, ¿verdad? Un ida y vuelta. Sí, porque más allá de escuchar a los hinchas, él que es un hombre de fútbol hace bastante tiempo, Regi, jugó ahí y que conoce todo porque negoció con cada directiva, dijo muchas cosas que los hinchas van a aceptar sin duda, van a estar con él, porque es cierto, hay un ciclo muy largo ya de Juan José Zapag y nunca se aspiró a algo importante a nivel internacional, ni muy cercano, ¿no? Salvo lo de Santos 2011, ¿verdad? Pero después es cierto, tanto tiempo y el hincha de Cerro y el hincha de Olimpia también está dolido por esto que pasó el año pasado, lo de Libertad, que fue multicampeón. Y están todos así, expectantes de lo que va a pasar. Y si vos le preguntás a los hinchas de Cerro hasta ahora los refuerzos, si le convence el trabajo Cubero, yo estoy seguro que van a decir también que no están del todo de acuerdo, porque se cubrieron puestos, pero tampoco se trajo el jugador, ahora salvo el 9, ¿verdad? Pero hasta ahora, ¿Miguel Benítez va a ser titular? No. Baez sí va a ser titular por una cuestión que tiene que ver con los centrales que fueron malos, en el caso de Brock principalmente, que se fichó el año pasado, entonces viene Baez para cubrir un puesto en donde la directiva se equivocó. Y después tenés el caso de Iturbe, que es esperar cómo está, ¿verdad? Porque ver lo de Cecilio. Sí, pero yo te hablo más que nada de los fichajes también, de las corporaciones sí, de este año y todo eso, que generan dudas, interrogantes en el hincha de Cerro Porteño. Y el 9, te dicen el 9, porque ellos quieren escuchar un nombre importante para que pueda ayudar en los goles, lo que ayer estábamos debatiendo de alguna u otra manera con Dani y contigo, Bruno, de la situación de Cerro de Churín, que Alfio Oviedo también hizo muchos goles porque Churín estaba en baja, pero tiene que venir un tercer delantero que pueda hacer los goles también. Aguantame que quiero escucharlo en voz Chuna, está muy callado. Quiero escucharlo a Johnny también. Vamos a habilitar el audio WhatsApp. Vos tenés la nueva mención de Guairá Piso, mi querido Fabio. Veme sí, eso, por favor. Una nueva experiencia residencial llega con Barrio Monte Alto. Descubrir la serenidad y comodidad en Tomás Romero Pereira. María Auxiliadora, sí, en Itapúa. Imperdible oportunidad de adquirir tu lote a pasos de la ruta
PY06. De la mano de Inmobiliaria Raíces, en una fracción que te ofrece servicio de energía eléctrica y calles empedradas en una zona poblada de alto crecimiento. Barrio Monte Alto, cuotas desde 290.000 guaraníes. Anotá ahora, Raíces 0982 598 302. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laurel T, Capiatá, kilómetro 27, Capiatá, ruta 2, casi avenida Rojas Cañada, Loma Putá, ruta Traschaco, kilómetro 12,5, Ñembú, ruta acceso sur, casi 29 de septiembre, y Asunción, avenida Eusebio Yola, casi Bernardino Caballero. Visitar nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Vamos a ir haciendo un ping-pong, Quique, para vender con Edgar. Quiero escucharlo a Chun. Tenemos audio WhatsApp también. A Johnny quiero escucharlo también, a ver. A esta altura, lo de Reggie Márquez da risa. Y es lo que nunca supera, es que Zapac nunca necesitó de él, nunca. Por eso nunca tuvo acceso en Cerro. Nunca quiso saber nada de este tipo, Zapac. Y se fue a negociar ahí con Olimpia. Eso es lo que le vendía a sus jugadores viejos, porque la mayoría de los jugadores, hasta ahora está peor, tiene jugadores más viejos, ya no tiene más gente joven. Regis Márquez, recordate que Recanate le echó. Es decir, el caso de Regis Márquez ni debe dar risa. Él daría todo por ser Zapac, cuidado. Hasta para reírse, psiquiátrico. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Vete con Bruno, Regis, oye preocupado, Cerro, como hay tiempo, oye, por lo visto, cerrista, cierto le haré a Bruno, felicitarle de psicología, Y eso es Cerro, todo el mundo se burla de Cerro. Este Balota, cuando le llamaba, también se burló de Cerro, le dijo María, y ahora que de Tacuarí, todos se... Bruno y muchachos de la mesa, Bruno, te felicito, Gerard. Te felicito porque sos muy inteligente. Si Alejandro Silva se encuentra bien enchufado en Libertad, va a hacer grandes cosas. Porque en Olimpia no hizo tantas cosas porque ahí no estuvo enchufado, más chupado que enchufado. ¿Cómo ese oyente que está diciendo que Zapac nunca necesitó Regis Márquez? Claro que necesitó. ¿Cuántos jugadores le proveyó Regis Márquez? Entre ellos Cure y Ruiz. ¿Cómo que nunca necesitó? Que se dejen de joder ese cerrita amargado que dice que nunca necesitó. Acá lo que es Zapac nunca cumplió la palabra con él. Eso sí, y por eso está pichado con él Regis. Bruno, Regis no es de mi agrado, pero tiene mucha razón. El público de Cerro se volvió conformista, totalmente conformista, y son pocos los que exigen títulos internacionales. Siempre se habla de que Cerro es gigante, pero no, eso no se ve reflejado en títulos. Sí en otros aspectos institucionales, ¿verdad? Pero Zapac no entiende nada de fútbol. Yo no sé qué hacen en la dirigencia de Cerro realmente. Activa personal y disfrutas de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WA gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. El 10 de enero Olimpia jugará un amistoso. Quiero hablar con la gente General Caballero, Juan León Mallorquín. Entiendo que el hijo del doctor Aldama es el gerente general ahora. Sebastián Aldama. El gerente deportivo. 10 de enero, esto está confirmado. Sí, está confirmado. Va a ser en la villa. Exactamente. Pero que para todo público. Inclusive me parece que ni siquiera nosotros vamos a acceder a esa práctica.
Construcciones y servicios viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y servicios viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ya venimos con las noticias del Olimpia. Arrancamos con Cerro. Aguántame. No, esa paga, Bruno, los perros ya estamos todos cansados del tipo. O sea, el problema es que Cerro debe hasta el cogote, producto de la mala gestión justamente de este personaje. Y está ligado a este tipo, ¿verdad? Yo creo que eso lo buscó él. Endeudarle a full al club y que dependiera netamente de él. Nadie pues, es capaz de asumir una responsabilidad de tal magnitud. Nadie se anima, ese es el problema. Cierto lo que dice Regi Márquez. Zapac le está fundiendo a Cerro. De a poquito le está fundiendo. Desastre. Como crece la gente ve el estadio, viendo y jugador. Es lo mismo que dice este oyente, Bruno, que pucha, Regi Márquez no le llega ni a los talones a Zapac. ¿Sabe qué le va a responder Zapac a Regi Márquez cuando le dice que Regi habla mal de Zapac? Zapac le va a decir, las águilas no cansan moscas. Ahí ya te dice todo ya, las águilas no cansan moscas. De Zapac a Regi Márquez. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos, Bruno? Espectacular, Bruno. O sea, primera vez te escucho que sos así, Bruno. O sea, primera vez. Eso es cierto que le dijiste a Regi. Pero él está pichado, Bruno. Está pichado. Parece que algo pasó entre Cerro y ellos. Está pichado. No como hincha está hablando. Porque está pichado el tipo. Y después no tiene nada que hablar él. Porque su equipo, ¿dónde está? Ahí ya te dice todo. Y Zapac no se va a discutir con él, no creo que se discute, ¿sabe por qué? No está por su nivel, Rey. Buenos días, Bruno, grupo ahí. Lo peor es escucharle a este pseudo empresario que lo más que pudo llevar son jugadores a la segunda de Brasil. ¿A qué jugador importante transfirió a un club importante por una suma importante? Y el único que puede llevar a otro club mediocre es a Olimpia, Bruno. A Olimpia. Él está más bien para ser llamado por Álvaro Mora para el programa Teleshow y eso. Para eso va a andar bien para hablar de cuernos y de mujeres. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Tiene razón el tipo, Gerard. ¿Qué quiere que te diga? Nunca pensé decir esto, pero hay que darle la razón al brasilero este. Fuera Zapac, podridísimo me tiene. Perdedor nato, futbolísticamente hablando. No me meto en sus negocios porque es un ganador por lo que sea, pero no le sirve para un carajo la plata. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Pero también hay mucha gente que trabaja en funcionarios públicos de manera normal y a su vez le mete a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tío también. Obras públicas, municipalidad. Yo conozco una familia que mínimo 40 millones nos lleva mensual acá en el barrio republicano, lleva del Estado, que son como 30 para ir trabajando con el Estado. Bruno, este Regi es un chanta. Che, él pidió el dueño de tu pase también. Por eso le llamas toda la semana para hablar siempre la misma macanada de Zapac.
No tiene cabida en ningún lado este rapaz. Por eso se fue a ese club de Morondanga. Con Medalla Milagrosa, mi cooperativa, todos a bordo. Gana una camioneta 0 kilómetros 2024 y millones en efectivo. Genera cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas. Pagos vía APP Medalla Milagrosa 24/7. Generan triple de cupones. Más en redes o al 519-9000. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. ¿Qué tal, Bruno? Como diría el oyente anterior, es de dar risa. Este tipo se pasa hablando bien de aquellos que le compran jugadores nomás. No, un mercenario es. Si vos no le compras jugadores, sos un mal dirigente. Y si le compras jugadores, te va a estar lamiendo las botas. Así como hizo mucho tiempo con Robato y con el pelado este. Una vez que le dejan de comprar jugadores, él empieza a hablar mal de todos. Así nomás lo es. Bruno, los Cerritas le queremos a Zapal, le apoyamos totalmente. Nos hizo un estadio hermoso, yo estaciono mi auto, me subo con aire, veo el partido, veo a mi querido Cerro. Así que todos le apoyamos a Cerro y a Zapag y nunca se va a ir de Cerro. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Bruno, Libertad está casi completo, pero en estos momentos entra en el mercado para ver un central en reemplazo de Barbosa y se habla de Emanuel Mamana, exjugador de River, 28 años, a punto de cumplir 28 años, hoy jugador libre. Es uno de los que está en la carpeta de Libertad para reemplazar a Barbosa. El otro nombre que surgió fue el de Robert Rojas, pero descartaron desde la directiva de Libertad que pueda ser él el indicado. Repito entonces, Emanuel Mamana, 28 años, central. Es uno de los apuntados por el equipo Comarelo para llegar en reemplazo de Alexander Barbosa. Dani, ¿qué pensás del debate que tuvimos con Regis? Y lo de Zapac, el Cerro Porteño. Yo creo que sé que es algo casi imposible, y uno podía notar eso en la respuesta de los hinchas de Cerro, pero uno sabe lo que genera Regis. Yo creo que sacando ese tema es concentrarse un poco en el contenido. De quieras o no de alguien que está, inclusive ahora aún más metido en el fútbol, por eso él utilizaba muchos casos personales, de decir cómo él dijo una cosa y después aprendió que no era, con el tema de los veteranos y los jóvenes, el tema de la permanencia. Y yendo a lo de Cerro Porteño, yo creo que hay un desfasaje en materia de tiempo, porque no es agarrar todo el ciclo del 2009, es agarrar los últimos años. Y hasta te diría que el punto de partida debe ser su famosa reelección días después de lo que en este momento sigue siendo el último torneo de Cerro a nivel local, que fue lo del clausura del 2021. Allí yo creo que sí, objetivamente quisieron ir a lo grande, el famoso salto de calidad. Por eso acá marcábamos qué tipo de refuerzos venían y de qué tipo de refuerzos se hablaba. Cerro ha tenido 2 años muy complicados, no solamente por la sequía de torneos, sino en esos 2 años se produce el famoso contrato de 4 años de Chiqui, los casi 100 puntos en el acumulativo que no significaron ningún título, y este año donde, yo te diré, en esa interacción tenía razón Regi en el sentido que en el 23 a Libertad no le compitió nadie. Por eso Cerro, haciendo casi 20 puntos menos que hace 2 años, entra en fase de grupos de lo que es la Copa Libertadores. Y yo creo que, entre comillas, con esa lección contrataron a Fernando Jubero. A lo que vos decías, alguien que entienda, alguien que esté mejor rodeado, y adelantaron los plazos, con lo que significó para mí también una especie de cierta forma dinamitar lo que fue el torneo clausura,
Vos en un torneo, en medio de un torneo, vos no sacás 5 referentes, pero entendían que, entonces, la famosa mano del míster se tiene que ver en este torneo. Ya Fabio daba un poco el pantallazo del perfil de los jugadores. Yo hasta te diría que Bajes no iba a ser titular si Lucas Quintana no se lesionaba. Si Lucas Quintana te juega con el reglamento y se consolidó, y allí lo tenés a Jorge Morel. O sea, se iba a dar de que Arias iba a ser el suplente de Jan, Bajes iba a ser el suplente de Morel, Benítez el suplente de Arzamendia, y Turbe arranca como suplente uno de los extremos, ya sea Pachi o Cecilio. O sea, no vino un jugador titular. ¿Hace cuánto que en Cerro no se da? Yo creo que tiene que ver con el tema del perfil también en ese sentido, como primer punto en el caso de Cerro Porteño. Gonzalo Orellano, gusto de saludarte, colega de Sport de la Argentina. Habló ayer con Romaña. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va, Bruno? Buenas tardes para todos. Un placer saludarlos. Feliz año. ¿Todo bien? Bien, bien, igualmente. Bueno, contanos, por favor. Charlaste con Romaña, escuchábamos sus declaraciones. Sin embargo, hoy amanecimos con la noticia que hay una nueva inhibición en el caso de Zorrito Vareiro de $600,000 contra San Lorenzo, ya otro de $1.500.000. ¿Cómo se va a manejar esto? Sí, a ver, lo que hay que decir es que San Lorenzo ya está juntando la plata, si se me permite la figura, para abonarle tanto a Jason Gordillo como a Monterrey por Adam Vareiro, como bien decías, Monterrey de México, y desde ese lugar, obviamente, poder utilizar a Romaña, al propio Orlando Gil y al resto de los refuerzos o de las incorporaciones que ha traído hasta acá, que son otras 3 como Remedi, Tarragona, y probablemente se confirme luego la del uruguayo Viera. Con estos 5 jugadores pueden entrenar, pueden estar a las órdenes de Insúa, pero del entrenador, digo, de Rubén Darío Insúa, pero hasta que San Lorenzo no pague en FIFA las inhibiciones que mencionamos, no los puede usar ni siquiera en amistosos, y San Lorenzo tiene el primero en 12 días, el próximo 15 de enero, así que si se quiere tiene 12 días para pagarlos. Gonzalo, te saluda Johnny González. ¿Cuál es el monto total que tiene que pagar San Lorenzo para levantar la inhibición? Bueno, hoy con estas 2 que estamos mencionando, te saludo, buen día, un poquito más de $2 millones. A mí no me sorprendería que en el transcurso de este mes llegue otra de Diego Rodríguez, el uruguayo mediocampista central, Diego Torito Rodríguez, que ha jugado en San Lorenzo hasta hace 2 años, 3 en realidad, 2021, y ahí se haga un poco más amplio el monto a abonar, o por lo menos a tener que negociar, y otro frente más para justamente poder utilizar a los refuerzos. Pero hoy, con estas 2 que tiene, es un poco más de $2 millones. ¿Y tiene San Lorenzo plata para pagar por estos 2? ¿O a estos 2? No, pero los dirigentes van a hacer uso de sus cuentas personales para poder abonarlo. El caso de Romaña, él ayer decía feliz por llegar a San Lorenzo, declaraba prácticamente ya como futbolista de San Lorenzo. Él está en Colombia. ¿Tenés información, Gonzalo, que estaría llegando en las próximas horas a Buenos Aires para empezar a trabajar? Sí, es la idea que esté llegando en estos días. Yo, por lo que tengo entendido de parte del club y algo también que pude hablar con alguien cercano al jugador, es que una vez que justamente San Lorenzo levante estas inhibiciones, el futbolista viaje y quede a las órdenes del entrenador, porque en 25 días San Lorenzo ya juega de manera oficial, al margen del amistoso que yo les decía hace un ratito, y obviamente no quiere perder ni terreno en la consideración del entrenador, ni tiempo de pretemporada, porque tranquilamente tiene posibilidad de ser titular Romaña, por lo menos en el debut, y ya luego obviamente dependerá de él. ¿Por cuánto tiempo firmaría él con San Lorenzo? Dependerá mucho de esto que les planteo. Yo creo que podrá hacerse de aquí al fin de semana, o por lo menos es la idea y la prioridad que tienen en San Lorenzo.
más allá de las diferentes cuestiones financieras y económicas a resolver, la prioridad es lo de las inhibiciones y por ende todo lo demás. Los futbolistas que les decía para reforzar el equipo, entre los que están Romaña y Orlando Gil, para de esa manera viajar, firmar y quedar a las órdenes del entrenador. Gonzalo, a propósito de Orlando Gil, hablamos con él el sábado, él nos decía que ya iba a estar esta semana ahí en Buenos Aires. ¿Su caso también se va a resolver en los próximos días, si es que puede fichar por San Lorenzo? Sí, a ver, pude hablar con él en una entrevista que le hicimos justamente en 10 por Radio hace aproximadamente una hora y dio la novedad, dio la noticia que él va a estar presentándose en estas horas, en lo que será hoy el inicio de la pretemporada para San Lorenzo. Veremos qué es lo que termina ocurriendo en caso primero que lo haga, no porque esté imposibilitado hacerlo, sino porque, por ejemplo, y nada más y nada menos, aún no firmó contrato, pero desde ese lugar uno entiende que el arquero va a quedar a las órdenes en Insúa y después, a diferencia de Romaña, dependerá de lo que hable con el entrenador, con quien todavía no tuvo contacto formal, ni durante la negociación, ni en estas horas, cuando ya se sabe que el futbolista o que el arquero va a jugar en San Lorenzo, para saber cuál es su lugar en el equipo, porque como teníamos de información al inicio de la negociación, Gil Orlando podía llegar a ser el arquero de la reserva, como se dice aquí en Argentina y como se dice, tengo entendido, también en Paraguay, pero ante algunas cuestiones de los últimos días, tal vez pueda venir a ser el suplente, uno entiende, o por lo menos en el inicio, de Facundo Altamirano, quien fuera suplente de Augusto Batalla, pero como este último se fue al Granada de España, quedaría Altamirano como el titular. ¿Habría un pago por el pase del arquero Orlando Gil? No, la llegada es a préstamo, sin cargo y con una opción de $500.000 por el 50% del pase. Ah, correcto. Préstamo de un año entonces, y una opción. Sí, exactamente. Sin cargo y con esta opción de $500.000. Correcto, Gonzalo. Vamos a esperar entonces lo que pueda acontecer. Decías, hablabas del fin de semana, entonces hay unos días todavía, unas horas para esperar confirmar lo de Romaña y por ende también, por añadidura, lo de Orlando Gil, el arquero paraguayo, que viajó también para buscar esa posibilidad de ser parte del plantel de San Lorenzo de Almagro. Absolutamente, como lo decís, yo creo que será cuestión de horas, pero los dos van a jugar en San Lorenzo para este 2024 que se ha iniciado. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Gonzalo. Bruno, un placer hablar con ustedes. Un abrazo para vos, para los compañeros y todos los que están del otro lado escuchando y que tengan todos un muy buen año. Adiós. Gonzalo Orellano, colega de Sport de la Argentina, hablando sobre el caso Romaña. El toque diferente que estabas buscando con más queso y más sabor. Probá los mejores choriquesos que solo Don Juan tienen para vos. Encontrá los requisitos embutidos de Pollos Don Juan en cualquiera de sus sucursales y hacer de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamarnos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor, que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Bueno, Chun, ¿vos estás de acuerdo con el manejo de Zapac? Yo creo que hubo un cambio, por eso decía, este va a ser el año donde por fin Cerro tiene un gerente deportivo. Ese gerente deportivo apostó a un perfil bajo. Arranquemos con el cuerpo técnico. O sea, el mismo cuerpo técnico que Cerro insistió de que era un interino en un torneo que para un interino hizo una buena campaña, para lo que significa Cerro, no hizo una buena campaña.
Cerro está en la fase de grupo de la Copa Libertadores, un premio que suele ser una exclusividad para los campeones, porque fue el tuerto de una nación de ciegos, sacándolo de Libertad. Pero yo creo que al venir de 2 años, donde se probó de todo, de una supuesta estabilidad que no duró mucho, de chiquearse al fútbol de vértigo con alguien que actualmente va a dirigir a Huracán, como el caso de Saba, se va a apostar a eso. Eso desde lo deportivo. Creo que acá hemos debatido fuertemente si eso es suficiente para el torneo local. Suele ser suficiente. Después, ese anhelo histórico, cada vez la brecha es más grande, porque en algún momento de la entrevista se recordaron de aquellas campañas del 98 y 99. Yo siempre menciono que, con todo el respeto para los que lograron en el pasado cosas, hay que decir que cada vez los torneos continentales son más elitistas, son más exclusivos en materia del acceso y la verdadera competitividad. Porque cuando preguntas el tema del manejo o la gestión, es prácticamente lo que hacen todos los presidentes. Yo siempre menciono que el fútbol no es amigo de la democracia. O sea, hace poco acá hablábamos del tema de los plazos, con el tema de Olimpia. Si vas a elegir autoridades en marzo, es una alfombra roja para todos los oficialismos. Y en materia de ese tema de la gestión, el propio Regis decía, yo, aunque sea tan crítico, yo no puedo durar medio minuto. Y él propone a alguien que en este momento es una especie de mano derecha, porque en esa interacción Regis le apuntaba al doctor Agüero, que es el encargado legal, pero allí es donde yo separo el tema del contenido, porque allí sí me parece que, como también algún oyente decía, ha de pasar por negociaciones, por transferencias, por algunas por detalles legales. Pero si el propio Petengil es, en estos momentos oficialistas, es como predicar en el desierto, porque una cosa debe estar ligada a la otra, porque uno puede demostrar insatisfacción. Ahora, la oposición de Cerro se encargó de fortalecer durante un plazo muy largo el poder de Juan José Zapac, porque hasta ahora no ha habido un candidato que oiga, mira, un poco le faltó esto nomás. No, cada vez que se presentaba alguien se le daba razón a lo que suele ser el discurso del actual presidente de Cerro Porteño. Por eso yo divido el tema de la gestión. Dentro de todo estamos hablando desde la infraestructura, creo que no hay mucho que debatir. Desde lo deportivo, se trata de una misma persona, pero que intentó modelos diferentes. En algún momento echaron al mismo Jubero para traer a Russo, porque dijeron, no, con Russo vamos a dar ese salto de calidad, no, vamos a ir a lo de la casa. Fueron con Arce, encontraron probablemente el último techo deportivo con Arce entre el 20 y el 21, y después colapsaron en el 22 y el 23. Repito, el año deportivo de Cerro fue malo. Que esté en la Libertadores en la fase de grupo es una coyuntura, no es una consecuencia. Creo que por eso también hicieron el cambiazo. Sacaron a todos los referentes de los últimos títulos y fíjate que este Cerro es un Cerro completamente nuevo. Y después de mucho tiempo creo que no hay debate en el sentido, si vos planteabas en el 2020, 2021 y hasta en el 2022, si Cerro debía apostar fuertemente al torneo local y no a hacer una gran Copa Libertadores, los propios cerristas te iban a decir que no. ¿Por qué? Porque Cerro venía de ganar títulos. En el 20 con lo de la pandemia, en el 21 aquel mano a mano contra el Guaraní de Jubero, y ahora hasta ese que es crítico dice, no, tenemos que apuntarle nuevamente, porque no es solamente 4 vicecampeonatos. Fíjate que de los 4 vicecampeonatos, salvo ese que pierde contra Olimpia y que Nacional estaba también en la puja, en los otros 3 Cerro estuvo muy lejos. O sea, los 3 torneos que gana Libertad en este tetravice de Cerro,
no hubo mano a mano. Le sacó una ventaja muy grande hasta el punto que siempre fue campeón, no en la fecha 22. Yo creo que por eso Zapac también entendió que había que cambiar un poco. Y ese cambio ahora lo tiene a Bernay, a Jubero y a este plantel, que para mí tuvo el campo de experimento gran parte del clausura del 2023 para tratar de ganar, y es el más obligado y más necesitado de este torneo. Y es que si vos te pones a mirar un poco los logros de Zapac, sobre todo en los últimos tiempos, agarrar los últimos 8 o 9 años, y el hincha no va a estar conforme con que le decís 2017 campeón con Leonel Álvarez, lo que estaba contando Dani, lo del 2020 pandemia, el milagro de Dos Bocas, por algo se llamó milagro, si bien Cerro venía por delante de Guaraní en esa campaña, solo que si perdía el título y estuvo a 2 minutos, cosa que no se va a dar en 100 años de fútbol prácticamente. Para el hincha es insuficiente todo esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando que en los últimos tiempos Olimpia tiene un tetracampeonato frente a Zapac, Libertad se paseó en los últimos tiempos, y me parece que por eso se dan estos cambios que son cíclicos a estas alturas en Cerro, porque en Cerro siempre se cambia, no que la dirigencia manda, no que el que ficha a los jugadores es la directiva, no que después ahora se contrata un gerente deportivo. Es como que se va aprendiendo cada año una lección diferente dentro de esos fracasos, porque terminan siendo fracasos. Con los planteles que tiene Cerro. Pero convengamos, Fabio, que es la primera vez que se trae a un gerente deportivo que no, mira que hasta, si vos justo citaste lo del 17 con Leonel Álvarez, en esa época Cerro tenía un gerente deportivo, pero de un corte más técnico, que era Daniel Enríquez. Pero por primera vez, y a ver, cuando llegó Jubero, quiera decir, no, todo el mundo del fútbol empezaba a decir, no, al míster le va a picar un poquito el bichito y va a agarrar, y era la era cuando estaba entre Gavilán, que Bernay. O sea, Cerro está haciendo ahora un cambio que, si uno siempre mira a largo plazo, tantas cosas decimos, y esto tiene que ocurrir en algún momento. Pero después decimos, no, pero esto es Paraguay, acá no hay, o sea, no se puede hacer copy-paste de lo que ocurre en tal o en cual lugar. Por eso yo creo que ahora se hace un cambio que hasta ahora no se había hecho, en ese sentido. Porque se trajo a un técnico de perfil alto, se trajo a un técnico de la casa, se trajo a un técnico que era nuevo, por eso te citaba Russo, Arce, Saba. Son 3 perfiles totalmente diferentes, todo bajo el mandato de Zapac. Y cuando yo decía el tema de la dirigencia, la oposición es la mejor propaganda del oficialismo. Entonces, eso en el ámbito político, 90% de la vida institucional de los clubes depende de la performance deportiva. Entonces, cuando Bruno pregunta, ¿estás de acuerdo con la gestión? Yo creo que sacamos el tema del estadio. Yo no creo que porque Cerro hizo un estadio deportivamente se dejó de competir. No, todo lo contrario. Han habido jornadas donde la olla funcionó, otras donde no. Se destaca justamente por eso. ¿Es o no una herramienta, un pasivo importante para que se puedan perpetuar los presidentes? En todos los clubes sí. Por eso hace rato colocaba también el ejemplo de estos plazos. O sea, cuando nos enteramos que Olimpia pone marzo, tenés que ser un muy mal presidente para perder unas elecciones. O sea, toda la estructura del fútbol está para que se perpetúen. Desde Harrison APF hasta el equipo de la última división del fútbol paraguayo. Entonces, si nos centramos en lo deportivo, yo creo que Cerro en este 2023 se va a tener que ver lo que fue un cambio que no se notó mucho porque estábamos en pleno torneo, en pleno campeonato, que era sacar a los 5 o 6 últimos referentes de quienes habían sido campeones. Fíjate, si uno hace el siguiente análisis, del plantel de Cerro de ahora, ¿quiénes fueron campeones en Cerro? Muy pocos, Jan, Arzamendia, Churín y Pachi. Después vas a tener que irte a otras épocas. Muy pocos planteles. Vos agarrás Olimpia y dirás, del 22 tenés un montón. Se te fueron los Tito Torres, Ale Silva. No hablemos Libertad porque es el vigente, ¿verdad? Entonces, se hizo también un cambio y ya no tenés a los grandes referentes. Por algo lo trajeron a Arias y así sucesivamente para lo que va a ser este semestre del equipo para mí más presionado a ganar el título. 12:59, ya seguimos.
San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinágura Campana, Sanatorio San Sebastián. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Llegaron a Bristol las ofertas por Reyes. Vení a elegir tu regalo soñado con super descuentos. Bicicleta Caloi, New Tótica, Aro 20, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Acércate a las sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, vamos a Olimpia. Está Johnny con nosotros en la mesa. Tenemos información con respecto a Olimpia, ¿sí, Fabio? El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades en Luque, Areguá e Itagüá. El Cacique sí te conviene. No te olvides, super promo de Kenton. Sí, este mes enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110, Viva 110 o la Forza 150, te llevas aparte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomere, respaldo total. Raíces, no te olvides, barrio Monte Alto. Cuotas accesibles desde solo 290.000 guaraníes. Tomás Romero Pereira, en María Auxiliadora Itapúa. Una imperdible oportunidad para adquirir tu lote a pasos de la ruta PY06. Fracción que te ofrece energía eléctrica, calles empedradas y una zona poblada de alto crecimiento. Raíces 0982-598-302. En Petrosur, carga Nafta 92 y Forza 96, al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada. Cuidando tu economía, Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. En enero, Sueñolar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, puedes pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.suenolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Bueno, a ver, Johnny. Vi ayer la nueva indumentaria de la Olimpia, Richard Ortiz, Derlis. Sí. La de práctica, entrenamiento. La blanca, el escudo. En el cuello tiene una franja negra. Después la publicidad, una linda remera de entrenamiento que está utilizando Olimpia. La gente ya pregunta en qué momento vamos a tener la camiseta a utilizar. Seguramente en los próximos días. Porque el campeonato arranca el 19. Olimpia va a jugar con ropa de entrenamiento. Ese partido contra General Caballero. Se busca otro rival para el 13. No hay mucho tiempo. El 10 y el 13 fechas que pide Arce para jugar amistosos. Y lo que la gente pregunta, ¿en qué momento se va a levantar la inhibición? La FIFA empezó a trabajar hoy, 3 de enero, ya de forma normal.
Lo que tiene que llegar es el documento de Domingo y de Adebayor, y allí se levanta todo. Va a la FIFA, representante de estos futbolistas, Adebayor y Nico Domingo, tienen que enviar en este caso, el documento de que se ha pagado y se levanta. Veremos en qué momento sucede eso. Y hablando ya un poquito de lo que va a ser el tema de refuerzos, para conectar un poco lo que pueda pasar con esa zona donde pidió también Chiqui Arce un refuerzo, que es el lateral derecho, Nacional aseguró la contratación de Eduardo Duarte. Sí, el ex Deportivo Luqueño. El que estaba en Luqueño, el lateral derecho, volante por derecha, es nuevo jugador de Nacional y ante esto se puede allanar el camino para que lo suelten a Paragua Espínola para que pueda ser lateral derecho, al menos a préstamo para esta temporada en Olimpia. Exacto, a mí me dicen que lo de Paraguay ya está. Simplemente falta levantar en este caso la inhibición, pagar la deuda FIFA y allí abrir la ventana, porque Olimpia, Daniel, Olimpia ni siquiera puede llevar un jugador a practicar por esta situación. Claro. Públicamente no pueden aparecer no. practicando. El caso de Hugo Benítez. Por eso Hugo sigue entrenándose con la gente de Ameliano. Sí. No, o sea, no es ese de... No, mira que voy a pagar, pero ya le invito a Fabio Martín que venga a practicar conmigo, no. O no levantamos la foto, no Sí. podés arriesgarte. Pero claro, la restricción llega hasta ese punto. Y si vamos a una cuestión, ¿cómo vas a permitir que practique alguien que oficialmente no es jugador tuyo? Por eso yo creo que hoy ya estamos 3, ¿verdad? Yo creo que el hincha de Olimpia aquel viernes pasado cuando... caso por caso se solucionaba lo de Sebastián Rambert, lo de Rubio Ñu, lo de Palmeiras. Esperaba que entre ayer y hoy, inclusive jugando con el uso horario de Suiza, tenga. Uno entiende el tema de la ansiedad, pero estamos hablando que hoy estamos 3 y el torneo arranca en 2 semanas y días. Dependiendo si a Olimpia le toca jugar sábado o domingo. Y la pregunta es si estos refuerzos, más allá de que ninguno viene de una pausa importante, entiéndase Hugo Benítez, Paragua Espínola y compañía, si ya Chiqui los puede tener para esa primera fecha. Porque al fin y al cabo, creo que si acá hablábamos en el tema de Cerro recién entra en doble competencia en abril. Olimpia, que también está muy obligado a ganar el torneo de apertura, tiene un partido en marzo contra Ameliano, o sea, no puede focalizar las varias fechas que va a tener, porque ya habrá pasado inclusive el clásico, antes de ese duelo contra el nuevo equipo de Pedro Saravia, para entender la importancia de las primeras fechas, y por eso yo creo que hay una especie de inquietud en la gente del Olimpia que, siendo la 1 del miércoles 3, todavía Olimpia no haya levantado la restricción. Claro, porque se achica el tiempo de preparación del grupo y Olimpia necesita central. Solamente a esta altura lo tiene a Barreto. Si miramos lo que será el primer equipo en esa primera fecha. Claro, porque Chiqui avisó que Salcedo no va a jugar las primeras fechas. Salcedo no arrancará la primera fecha. ¿Y quién, por ejemplo, va a ser el sub-19 de Olimpia? En ese aspecto sí, por ejemplo lo tiene a Matías Almeida, lo tiene a Paulo Riveros, lo tiene a Freddy Colmán, a ver otro futbolista que pueda aparecer allí, Alan Cano. Olimpia me parece en ese puesto, si quiere utilizar a Derlis con Matías Almeida con un delantero de área, o lo quiere utilizar como cuarto volante a Alan Cano, como interno a Paulo Riveros y como extremo por derecha a Freddy Colmán. Me parece que Francisco Arce está bien cubierto en ese aspecto para este campeonato. Habría que ver el caso de Tucu Salazar, trabajando bien. Sería lateral por la zona derecha, a pesar de la llegada de Espínola. Lateral izquierdo, ahí sí está totalmente descubierto. Está solamente el joven Palacios. Sí, me parece, al llegar Román, se pone la camiseta y juega. Y la pareja central, Barreto con Hugo Benítez. Porque Saúl no estará en la primera fecha. Después están jóvenes, el caso de Kevin Baez, por ejemplo, que es un zaguero central. Yo lo he visto contra General Caballero un poco pesado, un poco lento, pero está trabajando con el grupo. El medio campo, ahí sí, si no está a Redes en condiciones, lo he visto un poco, no sé si es su fisonomía normal, pero con el cachete un poco grande.
en la foto que publicaron los muchachos de redes. El Peta Brizuela empezó a trabajar desde el día 1 con el grupo. Terminó bien el campeonato en Nacional. Richard podría aparecer allí Paulo Riveros, porque ya jugó Paulo Riveros, pero sin Richard. Jugó con Ramón Martínez. Richard después ingresa por Paulo Riveros, o definitivamente utilizar por afuera al sub-19 y dejar a Richard con Ramón Martínez o Hugo Quintana. Esto porque recordemos que Cardoso y Gómez no van a estar disponibles. No van a estar para las 4 fechas aproximadamente. Esperemos que sea para muchas, Sí. porque eso va a significar, lo mismo decimos de Cerro con Ir pasando Fabricio de y etapa. Wilder, ¿verdad? Con el tema de la sub-23, pero, o sea, en el caso de Olimpia tiene faltante en la defensa por cantidad, en el medio campo por el tema de la convocatoria al preolímpico, por lo de Fernando Cardoso y Marcos Gómez, y adelante, bueno, el famoso quien acompaña a Derli, pero Derli tampoco va a estar en la primera fecha. No, mira que él ya empezó a trabajar No, bien ya el sé, viernes. pero si uno va a lo que aquella vez había dicho Arce, con el tema de no apresurar, pero si está, el famoso, si va a estar como estuvo en los últimos partidos del clausura, el famoso, mejor que se recupere bien. Pero Olimpia tiene carencias en todas las líneas y por eso estamos a menos de 2 semanas y media del inicio del torneo y Olimpia en estos momentos no tiene una dupla central. No porque tiene. vos en tu equipo citabas a Hugo Benítez, a Fernando Román, jugadores que técnicamente en estos momentos no son. Y pensando que el famoso se pone en la camiseta y van a rendir, y siempre uno dice, vos recién hablabas lo de Peta Brizuela, Peta va a tener una nueva oportunidad, porque uno recuerda que él había jugado en la temporada del 22 y justamente porque no rindió, volvieron a ceder a Brizuela. Podemos hacer el juego de que sin incorporación alguna, ¿cuál sería el equipo de Olimpia? Sí. Y O sea, la realidad de Olimpia hoy te digo, Johnny. de Aguantame un momento. ratito. ¿Cómo no? Centro del Neumático es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones CENEU, Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Síguenos en Instagram y Facebook como CENEU PY. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laureltí, Capiatá, Ruta 2, kilómetro 27, Capiatá, Ruta 2, Avenida Rojas Cañada, Loma Putá, Ruta Traschaco, kilómetro 12 y medio, Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre, y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook, Guairá Pisos Sanitarios, y en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como
Viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El toque diferente que estabas buscando, con más queso y más sabor. Probá los mejores choriquesos que solo Don Juan tiene para vos. Encontrá los exquisitos embutidos de Pollos Don Juan en cualquiera de sus sucursales y hacé de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamarnos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participás del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. ¿Cuál es la realidad hoy del Olimpia? La realidad de Olimpia, sin poder fichar por ahora, arquero bien cubierto en el arco. Va a arrancar Juan Espínola atajando, se queda Gastón Olveira. Lateral por la zona derecha, el Tucu Salazar. Arrancó la pretemporada, trabaja bien. Imagino que no sentirá tantas lesiones este año en el campeonato y también en la Copa Sudamericana. Junior Barreto. Ahora empieza. Junior Barreto. Y hay que recurrir a un joven. Lo he visto debutar a Kevin Salcedo Páez. no llega. Salcedo, suponiendo que tenga que jugar con estos jugadores, primera fecha no. Y la primera fecha no. Es que sería recurrir a un error. Claro, O sea, exigirlo a alguien que no. Claro, si ya la planificación es que él no llegue para el fin de semana del 20, no porque no tengas, o sea, lo haces jugar y después lo perdés como lo perdiste durante gran parte del año pasado a Derlis y a Salcedo. Yo creo que el equipo que tenés que presentar, Johnny, es sin Salcedo. Y va a ser entonces Luis Mario Martínez, que estuvo en Tacuarembó. Luis Mario Martínez, y otro que puede aparecer en el equipo titular ante la ausencia de un zaguero central de experiencia. Y lateral izquierdo definitivamente va a ser su 19, ¿verdad? Luis Mario Martínez me dice acá, Tomás. Sí, claro, no hay por eso. Estamos hablando de eso justamente porque Salcedo no llega, entonces el apuntado va a ser, en el caso de que Olimpia no pueda fichar, Luis Mario Martínez para hacer pareja con Junior Barreto. Ese es el tema fíjate que justo Olimpia vende a un jugador como Mateo Gamarra, que te jugaba también como 4. Claro. ¿Y ahora quién? Y ahora, mirando el plantel... Ahora Johnny va a dar un nombre o un apellido que el hincha de Olimpia desconoce. Porque mira que Martínez, claro que tampoco el hincha de Olimpia como que lo ubica mucho, pero uno siempre lo relaciona que era el que más minutos sumaba en Tacuaré con el tema de la bolsa, con el finado Iván. Sí. Él lo ponía y Tacuaré siempre llegaba casi en la primera rueda junto a Libertad a completar. O sea, como que el que sigue el fútbol de primera tiene registrado ese nombre. Pero como lateral izquierdo, ¿quién? Y como lateral izquierdo no hay, Daniel, a no ser que tenga que recurrir a Hugo Fernández, que juegue en ese puesto. Si es que en este caso no se confía en un joven como Raúl Palacios.
Raúl Palacio es el lateral izquierdo Lateral de oficio. izquierdo de oficio. 19 años. Y vos dejás abierta la posibilidad de que sea Hugo Fernández el que juegue como 4. Sí, el técnico por allí no confía, pero yo Fíjate. confiaría en alguien del puesto que sabe marcar, que sabe jugar en ese lugar y no recurrir a alguien que me puede ser más útil arriba. Pero por eso yo te entendía cuando hace rato vos hacías el equipo y ya lo colocabas a Hugo Benítez y a Fernando Román. Porque mira, que impacta que vos digas el equipo. Y como que cuando decís Juan Espínola, Tucu Salazar, Junior Barreto, es como que el hincha de Olimpia, bueno, ojalá que vamos esté. bien. Y después decís Martínez y Palacios. Martínez y Palacios, y te van a decir, espera, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con el ala izquierda de la defensa? Donde antes estaban Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Tito Torres. O el propio Torres. Porque ahora vos citás como plan B lo de Hugo Fernández. Sí. Bueno, esa es la realidad actual de Olimpia en la defensa, donde están estos nombres. ¿Y en el medio? El medio. Bueno, cumplimos con el reglamento con alguien por dentro o por fuera. Mira que a mí no me sorprendería que muchos equipos no arranquen con el sub-19 en la primera Claro, fecha. porque está el preolímpico y allí se suma. El Mira que, o sea, a mí no me sorprendería que Cerro no juegue con sub-19 en la primera fecha. Olimpia, ¿cómo puede sumar en el sub-23? Preolímpico tiene a César Olmedo, que ya jugó en primera. Olmedo, Lo tiene a Fernando Cardoso y Gómez. Ah, no, pero Cardoso no. Cardoso, no, por eso le preguntaba. Porque no. Pasan la edad. No, ya pasan. No. Yo, ¿sabes cómo yo entendía, Fabio, el planteamiento? Si ya tenés bajas por el tema de la sub-23, muchos equipos van a decir que voy a dar otra baja con lo del sub-19. O sea, Cerro no lo va a tener a Fabricio Peralta, a Wilder Viera, a Alan Núñez. Olimpia no lo va a tener a Olmedo, a Fernando Cardoso, a Marcos Gómez. O sea, es como que si ya no los tengo a ellos, no es que, en vez de Fernando Cardoso voy a poner al sub-19. Se puede entender que ya pierdo un titular por el tema del preolímpico y voy a perder a otro por el tema del reglamento. Por eso digo que yo no descartaría, porque viste que son equipos muy anímicos. O sea, el golpazo que va a significar para los grandes arrancar la primera fecha perdiendo. El mal humor y la mala onda. Aparte hay un poco, vamos a decir la verdad, más allá de lo de Víctor Bernay, que lo clasificó a fase de grupos, tiene poco margen de error en Cerro Porteño. Chiqui Arce tiene poco margen de error porque esta es la pretemporada en donde sí o sí se va a ver su trabajo y que se tiene que reflejar después en la cancha y con los resultados. Yo por eso, yo ni te doy el changüí de armar el equipo del Olimpia con el tema de la restricción y hasta con la licencia de no colocar al juvenil. Porque ya tenés bajas con lo de Marcos Gómez y Fernando Cardoso. Sí, te decía eso, Daniel, porque mira que Alan Cano no desentonó cuando jugó como extremo. Y al no tener alguien que pueda marcar la diferencia en ese puesto, ¿por qué ya no arrancar con él? O Paulo Riveros, que juegue por el medio con Richard. Me van a decir, bueno, es un partido contra Sol, se juega en el Defensor de Chaco, Sol es un equipo fuerte y hay que poner un buen mediocampo. Entonces, Richard, Hugo Quintana, yo me juego que Quintana será el diferente a Richard. Brizuela por derecha, en este grupo, Brizuela, y por el sector izquierdo, Hugo Quintana. Hugo Fernández. O Alan Cano también. O Alan Cano. Uno Ahí de los cumplí dos. con el reglamento. Si es Alan Cano, cumplí con el reglamento. Exacto. Y que Hugo vaya a la banca de expectativa. Sí. Hugo Fernández está en el plantel. No, pero Hugo Fernández no, ¿cuántos años tiene? No, él ya no cumple con el reglamento. Él ya pasó. No, Hugo Fernández ni para el sub-23 está. No. Estamos hablando nomás de la opción, que si Claro. no lo elige Chiqui Arce a Hugo Fernández, que no tuvo un buen final, podría elegirlo Alan Cano y ahí sumar con el sub-19. Pero fíjate ¿verdad? cómo que ya en el medio campo el equipo suena un poco más de primera en comparación a esa defensa por el sector izquierdo. Porque mira que vos, por ejemplo, no tuviste en consideración a Ramón Martínez. Tranquilamente podés hacer una especie de, bueno, que Ramón sea el tapón, que Richard con Quintana te jueguen un poquito más liberados como internos, y allí, dependiendo de a quién lo pongas como el acompañante de Derlis, perdón, dos Dani, extremos. Yo creo que ahí
De inicio, inclusive te diré que a mí me parece que la dupla va a ser Richard Ortiz, Ramón Martínez. Claro, esa sería la dupla ideal en caso que tengas que utilizar a 3 volantes. Estamos hablando del Olimpia, para que la gente que está escuchando la radio, del Olimpia modo no fichaje. O sea, Exacto, que sí. estamos haciendo un juego de, En este momento, de la realidad hoy. del Olimpia hoy, porque sabemos que Olimpia está peleando. Va a levantar. Levantarla, sí, va a levantar. Y a partir de ahí ya tiene precontratos con ciertos jugadores, ¿verdad? Entonces, pero la realidad de Olimpia nomás hoy, vamos a suponer hoy, si es que no se da lo de la apertura al libro de pase y compañía, todo, esa es la realidad. Claro, pero para fíjate, a mí me parece que Ramón Martínez arranca con Richard Ortiz. Es que, por eso yo decía que para mí la línea que menos va a sentir el tema de si se levanta o no, sabemos que se va a levantar, es justamente la línea media. Porque más allá de lo que se habló en aquel momento, que lo de Fernández Cedrés o la característica de Quintana, donde es acuciante y urgente es la defensa. Yo no comparto tanto. No, ¿y porque qué nombre se habla? No, porque te voy a decir, sí, no, la defensa categóricamente, pero no es tanto así. Porque acordate que vos tenés el trajín del campeonato. Después vas a entrar en la Sudamericana. Richard Ortiz, ¿quién lo suple? Si se llega a engripar o lesionar. Marco Gómez. Y por eso, pero no es igual. No, pero está demostrado en la recta. Sí, pero yo no creo la recta final del campeonato del 2023, no me acordate. Sí, pero no. Richard Ortiz tiene otra jerarquía, es otro jugador. Hay que ver cómo, si él hace una buena pretemporada, Richard es capital en Olimpia. Pero el problema es que si se lesiona o es expulsado o X cosa, ahí Olimpia se debilita demasiado en el medio campo. No es tanto así. Yo creo que ahí Olimpia tiene que buscar un buen volante. Yo creo que, o sea, viste que esto es, vos contratás según tu necesidad, no según tu deseo. Si fuese por deseo, 100% es lo que acabas de decir. Pero la necesidad te habla que probablemente sea el sector menos necesitado en comparación a otros lugares. Pero por eso en la lista siempre se hablaba de zaguero, laterales, tanto por derecha como por izquierda, delantero, y hasta cuando se hablaba un volante, sí, pero de las características de Quintana, claro, un volante de juego. Entonces, o sea, perfecto. Si Olimpia va a fichar un volante, ese volante no va a ser de las características ni de Richard Ortiz ni de Ramón Martínez. Olimpia necesita un creador, un hombre que le dé juego al equipo, que asocie, que tenga la posibilidad de habilitar a sus compañeros. Llegó a hablar un cuarto volante. Claro, y lo dijo públicamente Chiquiarse, ese tipo de jugador. Él habló de Hugo Quintana como característica, que también se puede acomodar a la izquierda, no es tanto volante central, porque si jugás con él como volante central, es un equipo alegre, pero te da fútbol. Auche es cuarto volante. Sí, puede jugar de cuarto volante a la izquierda. Puede jugar cuarto, yo no le veo a otro jugador. Díganme qué otro jugador. Arrúa. Carlos Arrúa. Claudio Aquino. Pero ahora, Arrúa... No, ¿por qué no se quedó en Argentina? No, el Nacional llegó a perder el puesto. Claudio Aquino, si vos me decís... Auche terminó siendo suplente también en Mallorquín, Auche terminó siendo suplente en Mallorquín. Bueno, entonces descartemos los dos. No, si vos me decís Claudio Aquino... Para mí está bien que no se descarte porque acá estamos hablando de los rasgos. Por eso te digo, claro. O sea, Olimpia no es que va a buscar otro Marcos Gómez. Debería buscar a Auche, a la Rúa, es correcto a lo que dijo Fabio. Claro. Chiqui ya dijo esa característica, ¿verdad? Si vos me decís, yo a ojos cerrados, Claudio Aquino, voy por todo o nada por Claudio eso, Aquino. Ese es el mejor Claudio ejemplo. Aquino es el mejor ejemplo. Entre todo lo que vos me estás diciendo, Arrúa, con esos bemoles que te estoy diciendo, que jugó, no jugó. Después el otro que dijeron, Auche. Auche, buen jugador, pero tampoco terminó siendo titular en General Caballero. Pero también, Bruno, hay que ver el contexto, como suele decir. Ahora, es buen jugador, es buen jugador. No sé en Olimpia cómo le va a ir. De por qué Arrúa no pudo hacer mucho en Colón. Ese equipo terminó descendiendo. Ese equipo terminó... Bueno, pero en Nacional tampoco llegó a ser titular ya. Pero acuérdate de eso, John. Pero hubo un momento, Bruno, que él era muy bueno para Nacional. Era muy... Nacional dependía mucho de él. Hasta que en un partido lo ponen como... doble 6 y ahí él bajó de rendimiento. Bueno, delantera. Suponiendo que Fernández el cuarto volante. Ya Derlis bien. Me parece que Derlis podríamos sacarlo de
en este caso, de la comparación con Saúl. Saúl no arrancó, sin embargo Derlis sí arrancó. Ahí es diferente. Y yo lo pongo Derlis con Paiva. Pues de acuerdo a lo que dijo Chiqui, es Paiva. Porque es esa la misión que tiene ahora el entrenador de recuperarlo al mejor Paiva. Sí. Porque Bruera no terminó bien y Paiva reúne mejores condiciones que Bruera en todos los sentidos para el centro atacante de Para Olimpia. mí Bruera. Pero Para mí Bruera. no, pero no, yo entiendo lo que Bruera, dice. Bruera. No, Ya vamos a no. empezar otra vez mal. será. Pero está lesionado. Se está Algo recuperando. tiene puf. Trabajando de forma Ya sé diferenciada. que No sé tiene qué unos- fue, un año que va a estar parado, No, hermano ¿sabes querido. qué? No. Estamos hablando Acá del ya equipo de empezamos a la... entrar con Paiva, ahora después lo ¿Sabes primero qué? que le van a hacer Obsesión, ustedes. ¿viste? No, pero Ahí está. Chiqui Arce fue el que le tiene, No, es el que le tiene fe. no, no. Chiqui Arce le tiene fe a Paiva. No, ¿verdad? no, Por Yo eso le lo tengo dijo. fe también a ciertas cosas. Bueno, está bien, pero bueno. ¿Sabés qué? Fabio, no, él no. es el entrenador de Olimpia, ¿qué vamos a hacer? Pechuga esta eh, situación. Acá, después, mira, que coste de señor Naita, entró- Fabio, lo que vos estás diciendo hoy, te Bruno. juro que coste en grabación, inclusive, Y ahí va que a vos grabar, le estás Quique. apoyando a Paiva. Ahora, pasa una cosa y no quiero escuchar crítica. Yo si soy Francisco Chiqui Arce, le utilizo a Matías Almeida como centro delantero, su 19, y lo pongo a Juan Manuel Romero como cuarto volante. Ahí tenés un equipo Pero medio sumamente ofensivo. verdecito lo tuyo. A Romero, muchos le esperaron también. Johnny. No, pero no Mucho es malo partido Romero. jugó. No es malo, pero no es malo. Si le da confianza y le Vamos tiene a un ver. poco de paciencia, Chiqui. Romero no es malo. Pero muy verde lo tuyo, Johnny, me extraña. Vos que sos hombre ya adulto, ya te jugás por lo seguro, no sé. No, pero Es que, ¿sabes qué? Bruera, ¿para cuántas semanas tiene? y me parece que él No, y el comunicado terminar el hablaba... ¿Cuatro fechas, 4 semanas No, sería? 4 semanas desde el La comunicado. operación. O sea, Sí. creo que son un par de fechas. Y sí, uno 4 sabe fechas, que- ponele. No, 2 nomás. Por un lado vos Y sos por eso digo, fuerista y ya le querés borrar. ponele 4 fechas luego, ¿verdad? Bueno, tiene 4 partidos Paiva, entonces para Y bueno, liquidar y si ese Paiva, debate. y si Paiva ahí en esas 4 fechas, o 3 o 2, no hace, hermano, ya, o Alema. ¿Y sí? Yo creo que, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir va a estar muy aplicable para gran parte del plantel del Olimpia. Porque yo en el análisis que hago del equipo franjeado es el famoso peor no se puede estar para muchos jugadores. Porque realmente el cierre fue muy malo. Lo de Olimpia, uno tenía que remontarse a aquel 2021. Porque en el 21 Olimpia tenía la Copa Paraguay. Y yo me acuerdo acá en la mesa solíamos debatir si Olimpia salvaba o no el año. Olimpia ni Copa Paraguay tenía para maquillar lo que fue un invierno muy largo desde términos futbolísticos. Entonces, yo creo que parte de la esperanza, el optimismo de la gente de Olimpia es no, fulano de tal va a tener que levantar. Recién hablamos de Guille Paiva. Es como que, no, Paiva no puede seguir jugando como jugó la parte final del 2023. Por Y así- Will me preguntan, Will fue ya transferido. él fue al Celaya del fútbol mexicano. Sí, de señor, los se la delanteros jóvenes, disponible Mati Almeida, Parzajuk. Parzajuk está en la selección. Bueno, Parzajuk está ahora justamente en el Preolímpico, por eso no lo estamos ahí en consideración. Entonces, yo creo que mucha Entonces gente arranca piensa- con Derly González y Paiva, Claro. el campeonato Olimpia. Y fíjate que en ese 11, donde es muy acuciante es la defensa, ya de medio campo para arriba, no suena a un equipo de tanta emergencia. Porque tranquilamente, allí hablamos de un equipo que, el Richard Bueno, el Ramón Martínez Bueno, Hugo Fernández, Guillermo Paiva, Derly González. Entonces yo creo que base de la esperanza o el optimismo de la gente del Olimpia es el famoso no puede seguir así. Van a levantar, hay una pretemporada, la primera con Arce, los posteos de Richard, cuando dice, bueno, cerramos un año complicado, un año negativo, entonces es como que se debe dar el efecto rebote. Y desde ese rebote, donde sí no le vas a pedir eso a los Martínez, a los jóvenes, que se van a tener que insertar, que era un poco una de las discusiones que habíamos tenido el año pasado con el tema de la paciencia o no, a los jóvenes allí en el equipo franjeado. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo.
Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hablemos de la Liga Española porque hoy juega el Real Madrid, pero también tenemos ahora partido en vivo. Está jugando el Granada, que le está ganando al Cádiz por 1-0 jugando de local el Granada. Para más tarde, 15:15, Celta de Vigo va a recibir al Real Betis, mientras que posteriormente, 16:15, el partido Real Madrid-Mallorca. Juega el puntero Real Madrid ante el Mallorca. Y el Girona, el otro que está ahí con el mismo puntaje del equipo merengue, pero es el líder, el equipo de Madrid, enfrenta al Atlético de Madrid de Simeone. Girona, Atlético de Madrid, 17:30 horas, otro partido interesante de la Liga Española. Copa Italia, tenemos el partido entre Atalanta y Sassuolo, 14 horas, 17 horas, la Roma de Mourinho enfrentando al Cremonese. Partidos internacionales que tenemos en estos momentos también en la Liga Española, como decíamos, Granada le está ganando al Cádiz, 1-0, Liga Española. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Oggi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamiton, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morsis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Oggi, lo mejor. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad, con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y lo nuevo en estos momentos es la negativa del Atlético Paranaense para ceder a Romeo Benítez a jugar el preolímpico. Romeo Benítez, otra ausencia para el preolímpico de Paraguay. Hay que sumarlo a esto también a Damián Bobadilla, Matías Segovia, que ya se sabía, Julio Enciso del Brighton no tiene permiso, Diego González de la Lazio, Hugo Cuenca del Milan tampoco va a venir, Sebastián Olmedo del Puebla, tampoco viene Matías Galarza de Talleres y Santiago Ocampos de Flamengo. Otra baja más, Romeo Benítez entonces no va a estar en el preolímpico que va a arrancar el 20 de enero en Venezuela. ¿Romaña va a jugar o no en San Lorenzo de Almagro? Hablamos con el colega Gonzalo Arellano, que cubre las actividades de San Lorenzo de Almagro. Esto decía con respecto a Johan Romaña. El caso de Romaña, él estaría llegando en las próximas horas a Buenos Aires para empezar a trabajar. Sí, es la idea que esté llegando en estos días. Yo, por lo que tengo entendido de parte del club y algo también que pude hablar con alguien cercano al jugador, es que una vez que justamente San Lorenzo levante estas inhibiciones, el futbolista viaje y quede a las órdenes del entrenador. ¿Por cuánto tiempo firmaría él con San Lorenzo? Dependerá mucho de esto que les planteo. Yo creo que podrá hacerse de aquí al fin de semana, o por lo menos es la idea y la prioridad que tienen en San Lorenzo. Con respecto a Alexander Barbosa, les decíamos el tema de Mamana. Si está en el interés de Libertad, sí, pero hay un plazo hasta el viernes para que responda Alexander Barbosa.
Libertad le hizo la oferta. Fabio, sí. ¿Te acordás que yo levanté? Espero que ese Twitter se guarde. Déjame, yo les conté a ustedes que estaban negociando todavía y ayer o antes de ayer les dije, beneficio a la duda, déjenme. El viernes ya dijiste, Bruno. El viernes fue, sí. Que sí, yo les dije, mire, beneficio a la duda que no sé por qué se me hace que es un tira y afloja, pero que Libertad no lo va a dejar ir a Barbosa. No sé, a lo mejor me equivoco. Ya está la propuesta de Libertad. Barbosa tiene tiempo hasta el viernes para responder. Le dan esa posibilidad al argentino. Y déjame, yo creo que Barbosa, no sé por qué, a lo mejor me equivoco, vuelvo a repetir. No era que ya tenía todo firmado con Fortaleza. Y eso es lo raro. Y aquí también hablamos de eso. Ya tenés, te dije. En Brasil te da tan rápido, ¿verdad? Por el caso, por ejemplo, de Pollo Recale, rápido pero, se hará, chao. No es lo mismo vivir en Brasil que en Paraguay, costo de vida. Tus hijos ya están acá hace años, la familia. Ganás buen dinero. La última vez que charlamos con Barbosa, él reconoció eso. O sea, para un extranjero, o sea... cobras al día, premio, todo, un club ordenado. Y cuando decimos esto, ya sabemos por qué ordenado, por el dinero que tiene Horacio Cartes, ¿verdad? Porque la gente nos quiere putear a nosotros, que nosotros no nos metemos en la política, ¿verdad? Pero lógicamente que la solvencia es de un club pero independientemente de eso también ha vendido, acuérdense, le vendieron a Julio Enciso, lo vendieron a Enzo González, o sea, Libertad es un club que tiene poder económico. Ganó el campeonato, clasifica primero para Libertadores, o sea, recibe también mucho dinero, no es todo HC. Es HC como base, clave, fundamental, pero Libertad hoy día te descuidas y es un club que es autosustentable. Porque ¿cuánto hizo en ventas? 18, 20 millones de dólares hizo. Y con ese dinero, ¿cómo te pasean en Paraguay? Y a Barbosa yo no creo que lo dejen ir así, porque no es fácil reemplazarlo a él, traer un jugador de esas condiciones, de esa característica. De hecho, Bruno, cuando aparece Olimpia en el camino de Matías Espinosa y de Sanabria y Libertad, inmediatamente dijo, bueno. ¿Y el del demonio? ¿Dónde conseguimos? El demonio también. Nosotros ¿Dónde deberíamos conseguimos cobrar comisión, Johnny. Nosotros, yo creo que ya acá tenemos que hablar. No, ¿viste? Y después. No, vos ya que tenemos que hablar con la dirección acá y con los clubes. Porque nosotros le llamamos. Hablan con nosotros los jugadores. A la tarde. Y al día siguiente arregla. Casi hay. Y después ya no hablan con nosotros los jugadores. Porque ese no, yo ya firmé y tenés que hablar con el jefe de prensa, te dice. Del Club Libertad o de tal cosa. Casi hay. ¿Qué pasa? Pero la verdad te estoy diciendo, hermano. Yo por Fabio nomás, 5%, hermano, ¿está? No, mentira, dale. No, pues seguimos. No, pero, tenés todavía más. Tengo más. ¿Se acuerdan de Orlando Gil, el arquero que fue figura contra Olimpia? Copa Paraguay, San Lorenzo, bueno, recién el colega. No, por eso, para que la gente se ubique de quién estamos hablando, él se fue sorpresivamente a Buenos Aires también y ya se va a presentar a trabajar en San Lorenzo de Almagro. Va a llegar a préstamo con una opción a compra de $500,000. Esto lo decía el colega Gonzalo Orellano, que habló con nosotros al respecto del arquero. Gonzalo, a propósito de Orlando Gil, nos decía que ya iba a estar esta semana ahí en Buenos Aires. Su caso también se va a resolver en los próximos días, si es que puede fichar por San Lorenzo. Sí, a ver, pude hablar con él en una entrevista que le hicimos justamente en 10 por Radio hace aproximadamente una hora y dio la novedad, dio la noticia. Él va a estar presentándose estas horas en lo que será hoy el inicio de la pretemporada para San Lorenzo. Veremos qué es lo que termina ocurriendo en caso primero que lo haga, no porque esté imposibilitado de hacerlo, sino porque, por ejemplo, y nada más y nada menos, aún no firmó contrato. Y para cerrar este bloque tenemos que decir que Wilson Ibarrola, lateral izquierdo, volante por izquierda, más lateral ya últimamente, es de la cantera de Olimpia, el Johnny, ¿verdad? Sí. Va a jugar en Guaraní. Y hay un rumor de que el delantero apuntado que quiere Guaraní tras la salida de Federico Santander, que nos confirmó ayer que no arregló con Guaraní, de que ha cedido jugadores como el caso de Alan Pereira, está para jugar en Guaraní. Hay un porcentaje importante, Walter González. Está en la órbita de Guaraní. Es que busca un delantero más Guaraní. Porque lo tiene a Charpentier,
Lo tiene quizás para jugar un poco más adelantado a Matías Martínez también, pero le falta otro 9 de área. Y ahí estaría llegando Walter González. Información que tiene que ver con Guaraní entonces. Y para agregar un poquito más también a todo esto, hay que decir que Wilson Quiñones, arquero que estuvo mucho tiempo en Bolivia, ex Sport Colombia, ex San Lorenzo, va a ser arquero de Trinidense para esta temporada, para jugar la Copa Libertadores y el campeonato local. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad, es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Finalmente se cerró el fichaje estrella de ustedes. Sí, hoy estaría presentando Néstor Camacho y por suerte pudimos convencerle, ¿no? Claro que con plata y con amistad, ¿no? Pero por suerte pudimos convencerle a venir al proyecto, ¿no? Y bueno, es bueno saber que jugadores como Oscar Ruiz, Camacho, que son mis representados, confían en mi proyecto. Eso es lo que me pone más contento, ¿no? Jugadores que podemos decir estrella dentro de Paraguay, que estén en Tacuarí confiando en mi proceso, en mi proyecto, y eso que me pone más contento, Bruno. Regis, entonces Tacuarí puede ser un equipo peligroso. ¿En qué sentido? No sé quién es tu centro delantero, pero podemos ver el Tacuarí que se defiende, pero que cuando ataca lo hace con rapidez, porque yo lo recuerdo a Camacho cuando jugaba en Rubio Ñu, con el perdón del término, era denominado equipo chico. ¿Se acuerdan de ese Rubio Ñu? Era letal. Te jugaba de contragolpe, te jugaba muy bien al fútbol también por momentos. Rubio Ñu, ¿se acuerdan, verdad, del Rubio Ñu de Camacho? ¿Verdad? Sí. Entonces, vos lo tenés ya a Cureí Ruiz, lo tenés a Camacho. ¿Quiénes son tus otros delanteros? Patito Verdú, que traemos ahora, Ortega, y estamos en conversación con Bobadilla. Después tiene Delis Rodríguez, tiene Valdeci, tiene jugadores de buen pie
Y detrás también ahora con Cristian Jiménez, con Cristian Núñez de volante, Paredes que siempre anduvo bien, Rodney, o sea, Marcos Cáceres, o sea, tenemos un plantel hoy importante y creo que podremos principalmente primeiro semestre pelear o título, porque como también podemos quedar en último en fútbol, ¿no? Pero por los nombres que tenemos, hacer cosas importantes, ¿no? Regis, con respecto a otro jugador que pertenece a Tacuary, Alfredo Amarilla, estuvo en Arsenal de Sarandí, ¿él vuelve al plantel o va a ser nuevamente cedido? Ya está en plantel, pero tenemos una propuesta para que se vaya a jugar Libertadores, y si llegamos al acuerdo económico del préstamo, le prestaríamos, porque es un jugador que necesita, creo que un poco más de rodaje, pero este va a ser un jugadorazo y va a ser un jugador muy valioso para Tacuary, ¿no? Aurora pero de Bolivia. Infelizmente, como estamos jugando por descenso siempre, dificulta un poco más poner a los jóvenes, ¿no? Aurora es lo que tenemos propuesto de Bolivia. Regis, ¿es cierto que $100,000 piden por él para el préstamo? Sí. Pero estamos negociando un poco menos. Pero es que tenemos que valorar también, de la misma manera que estamos pagando alto para traer los jugadores, también tenemos que valorar los jugadores y claro, prestar. A mí me parece que no es... O sea, por $100,000 prestarle a un jugador que te puede ser útil en el año, en todo caso subirle un poquito más el sueldo y que se quede. Y a Bolivia, Regis, no entiendo. No, pero dice que va a ir justamente por ese dinero. No, pero juega una Libertadores. Copa Libertadores. Y después le puteas a Zapag, hermano, y vos le estás vendiendo un jugador a Bolivia. Déjate de joder, Regis. No, en serio te digo. ¿Cómo? ¿Sabes qué decir que Zapag, si nos trae un delantero que le vas a ganar y después me salí que va a prestarle a un jugador a Bolivia? ¿Sabes qué? Disculpame, pero neta no estoy contigo. Y Pon, vos narraste algún partido Tacuary y Cerro Porteño este año? Claro ¿Este año que pasado? sí. No, pero ¿O vos estaba de vacaciones? Pero vos vas a... No, ¿qué vacaciones? Vos claro que transmití. Me vas a decir que Cerro no le ganó. ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue los resultados? Después le puteas a Pay y después agarrá y vendé un jugador a Bolivia, prestá un jugador a Bolivia. Déjate de joder. Por favor. Sí, pero somos Tacuary, tranquilo. Dame... Si yo tengo 20 años como papá en este tema acá... Pagale más a este jugador si es bueno. 20... Vos me decís que es muy bueno, que es un jugadorazo, que va a ser muy útil. Pagale un poco más y que se quede, porque... Pero prestarle a Bolivia, o sea, a Aurora Bolivia, no sé, por $100,000, no sé. Te doy yo los $100,000 si quieres. No, en serio, es una migaja para... Si ustedes cuánto van a cobrar este año. No, pero no es un jugador que hoy está teniendo, o sea, tiene en cuenta el director técnico entre los tres primeros. Acordate que ahí tenemos Cristian Núñez, tiene Paredes, tiene a Rodney adelante de él, ¿no? Y tenemos a Lucas Romero, otros chicos más jóvenes. O sea, también tenerle ahí por tener y no dar minutos es más estúpido, ¿me entiendes? Ah, bueno, pero hubiésemos empezado por ahí, o sea que en la fila él está cuarto. Sí, en cuarto... ahí te conviene más entonces cuarto. Sí. Pero el quinto te es más joven, ¿no? No, ahí cambia la historia. Yo pensé que o era un jugador titular o ahí seca, pero... No, si es titular, no. Es mejor prestarlo que tenga minutos y... Pero claro, te digo nomás que no queda bien de Bolivia, ¿verdad? O sea, ahí pues te baja mucho tu caché, después sí que Cerro tiene que entrar un delantero, porque si no le pero espera un minuto. Acá quien vino a pedir para irse y pedir por favor para ir, y yo no voy a trancar el propio jugador. Yo no puedo ser hijo de puta con jugador. El jugador quiere irse. ¿Y qué quiere que yo haga? Que yo sea... O sea, lo que vos dijiste, las cosas que yo puteo los otros clubes, yo no puedo hacer lo mismo. Si el jugador quiere ir, va a cobrar más, que a jugar en la Libertadores, todo, bueno, y no va a ser utilizado en 100%, yo creo que es justo para los dos. Sí, ¿no? ¿Entendés? Ahora tiene lógica. Pero ahora vuelvo a decirte, dame los 20 años de Zapag con mucho menos plata, yo, ¿sabes qué?
con la mitad de la plata que gastó Zapata, yo te aseguro mejores torneos. Y la otra mitad, con mitad de la plata de Zapata, yo hago mejores torneos que Cerro Porteño. Y la otra mitad yo gasto en mujeres. Bueno, está bien. Johnny, ¿qué pasó? Sí, le quiero consultar a Regis. Regis, ¿es cierto que Olimpia no hizo ninguna oferta formal en papeles por respeto a Horacio Cartes en el caso de Matías Espinosa? No. Vamos a aclarar este tema de respeto de Cartes. Me salieron puteando de todo lado, ¿no? Yo creo que por eso, pero no dije por eso. Yo creo que sí consultaron, ok, nos consultaron, me consultaron por Matías y por Sanabria, ok, pero querían esperar o que pasara al final con Libertad. O sea, eles não queriam entrar numa competição com Libertad, ou porque Olimpia se meteu, Libertad ia poner mais plata. O sea, o que Olimpia não queria, eu creio que era isso, não? Então, se Olimpia me pediu que depois que resolvera tudo com Libertad, se não arreglássemos, que diéramos la prioridad. ¿Me entiendes? Eso, o sea que hablando mal y pronto, pero sí, Olimpia... Hubo una consulta, hubo No, hubo sondeo y pregunta, pero Olimpia no quiso entrar en puja con Libertad. Y yo creo que eso, porque no me hicieron la propuesta formalmente, ¿eh? Sí, está bien. Otro tema, nombraste, Regis, a Bobadilla, Raúl Bobadilla. ¿Cómo están las cosas ahora por ahí? ¿Avanzó algo la posibilidad de traerlo? Y la verdad, Ricky Valencia, el gerente deportivo, está hablando con él y no sé cómo está. Pero yo te digo así, hoy el plantel de Tacuarí está casi completo, ¿no? Si vienen más jugadores, ahí ya sería más por o clase AAA, o una apuesta importante que podemos valorar y tratar de negociar adelante, o algunos representados que son míos y yo tengo que poner en un club, ¿no? Pero yo creo que hoy ya estamos 99% cerrados y ahora yo te hago una pregunta, porque usted es periodista, después es muy fácil hablar con el equipo y empieza a perder, ¿no? O ganar, ¿no? Pero en serio pregunto, ¿o qué parece a ustedes hoy el plantel de Tacuarí? Y como terminó muy bien, después de lo que terminó y traerlo a Camacho... ¿Vos sí que le va a ganar al Cerro de Zapac este año? ¿Y si empatamos con equipo mucho peor? Empatamos los dos de locales con Cerro y creo que un equipo, un plantel mucho peor. Zapac entiende. Además, Bobadilla se fue, Bobadilla hizo todos los goles que podía contra Tacuarí. ¿Zapac entiende de fútbol, Regis? Como yo entiendo de NAFTA. ¿Cómo? Como yo entiendo de NAFTA. Él entiende de fútbol. De NAFTA. O sea, pero Bruno, no... usted hace esta pregunta, pero tipo está hace 20 años. Tiene una deuda de 60 millones. Pero Zapac ahora tiene logró ¿Qué títulos importantes logró? No, Desde que yo soy gerenciador, ganhamos lo mismo, como yo ya hablé. O sea, usted sabe, usted tiene miedo de decir, pero tipo, como directivo de fútbol... No tenemos miedo, solemos decir que está mal. Si vos compras un club, ¿levaría a Zapata? Esa es la pregunta que yo te hago para manejar. Él es un empresario que tiene, por supuesto, tiene mucho poder económico, ¿verdad? Por eso aguanta lo de Cerro Porteño. Claro, porque sus hermanos laburan, porque sus hermanos le tiraron el Cerro Porteño para no romper la bola en las empresas. Pero siempre estuvo mal rodeado. O sea, ese fue el problema y él comete un error porque si vos sos presidente de Cerro, sos presidente del Olimpia, tenés que dedicarte full time, o sea, tiempo completo al club. Estoy de acuerdo. Entonces, Bruno, y ese es el error que siempre Zapac tuvo. Él no se dedica a Cerro. Cuando vos estás mal rodeado, el culpable sos vos. Vos sos la cabeza. Si las personas que yo pongo en Tacuarí laburan mal, yo soy el responsable, ¿o no? Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final no pasa a ser responsable. No es ni chicha ni limonada, o sea, él no es un presidente presente, activo, ¿verdad? Entonces... No, él utiliza mucho más a Cerro Porteño que Cerro a él, eso está muy claro. Y lo segundo es que si no vas a estar, vamos a suponer que vas a ser tipo presidente de Europa, no sé, Florentino Pérez, hacete asesorar por gente que realmente haga bien los deberes. O sea, un gerente deportivo bien, o sea, ese es el problema, por eso que Zapag hace mucho viene fracasando. Imagínate, antes por lo menos ganaba algún que otro título a nivel local, pero últimamente ni siquiera eso, ¿verdad? Pero Bruno, el problema, o que más me enoja de Zapag, primero que no cumple con nada, ¿no? Después que vende uno a los hinchas. Pero que más, o que así, la cosa que más me enoja de Zapag es cómo le convenció a los hinchas de Cerro a ser perdedores también, ¿sabe? Vos hablas hoy con un hincha de Cerro y el tipo está feliz por su estadio, está feliz no es así. Porque vendió un jugador, porque vendió formativa, pero el tipo ya no habla más de sé títulos. con quién Cerrita hablaba vos, pero el Cerrita yo mira, te aseguro que yo he visto 10 audio WhatsApp, 9 van a putear contra Zapag. No están Entonces contentos yo tenía ellos. razón hace 10 años. O sea, yo tengo razón hace 10 años. Regi, el Cerrita no está contento con Cerro, hermano querido. Está muy insatisfecho